Bueno, otro programa, otro invitado extraordinario. De nuevo tenemos al físico Víctor García. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Contento de volver a dar guerra aquí en tu programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el futuro de la ciencia, de la tecnología, los avances más importantes. Hay uno de ellos que a mí personalmente me ha obsesionado durante años y es la prevención del desastre que podría venir del colapso civilizacional por el peak oil. ¿Tú crees que vamos a un colapso o que las energías renovables van a poder impedir el impacto del peak oil? Claro, entiendo que cuando dices vamos a un colapso, hablas de un colapso energético por Energético, falta de energético. energía fósil, Sí. porque pueden haber otros colapsos, otras razones, otros motivos, ¿no?, por los que pudiéramos pringar, ¿no?, por así decirlo. Pero yo creo que, centrándonos en el motivo exclusivamente por falta de energía, por falta de cantidad de energía, yo creo honestamente que este no es un riesgo ahora mismo. No creo que sea un riesgo. En un plazo vamos a considerarlo. Obviamente, tú puedes decir, bueno, sí, pero en el muy largo plazo, bueno, claro, obviamente, siglos y milenios para adelante, pues nadie sabe, ¿no? Pero digamos, en un plazo cercano, que es el que al final el colapsismo, como si, o sea, la corriente, digamos, que preconiza que haya colapso, nos habla de un plazo cercano, un plazo que puede ser en este mismo siglo, típicamente. Es como... entonces yo creo que ese riesgo no está en este mismo siglo para nada. Es decir, no lo creo y podemos luego argumentar por qué tengo mis dudas. Y no solo por las renovables, ¿eh? Creo sinceramente que lo que se está viendo es que también ha habido mucho más petróleo del que se decía que había, más gas del que se decía, hay muchísimo carbón aún. Tristemente digo, porque realmente si quisiéramos seguir quemando todo eso, podemos meter mucho más CO2 a la atmósfera del que nos gusta. Fíjate que está, perdón que te interrumpa, está ahora la previsión de producción de petróleo se llegaría al cenit más o menos en 2007-2008 y que luego se hundiría, se iría hundiendo. Vamos a ver si esto se acaba cumpliendo. Hay que decir que esta gráfica se ha movido. Antes, Claro. porque ahora en teoría la caída empieza alrededor de 2007, pero es mucho menos pronunciada que en curvas anteriores. Vemos aquí como en 2050 la producción estaría más o menos a los niveles de 1950. Eso, en teoría, según los colapsistas, y no lo digo de forma negativa, creo que intento ser objetivo, en teoría lo que haría es que la producción de bienes y servicios también se iría a 1950 porque necesitamos la energía para producir esos servicios, esos bienes y servicios. Con lo cual, nos llevaría a una economía mucho más pobre y una economía que yo creo que tampoco es así, porque el conocimiento no se destruiría, ¿no? Esas previsiones del colapsismo, Víctor, no sé cómo lo interpretas tú, pero creo que sería difícil que se cumpliera teniendo en cuenta lo que vemos de la actual producción de petróleo y sobre todo las renovables que vamos a hablar. Claro, es que aquí hay varias cosas. Una, efectivamente, hay un conocimiento que obviamente se supone que no se va a borrar, en principio, a menos que haya otras derivadas, ¿no? Una guerra mundial o alguna cosa que arrasara, pero no hay ninguna cosa así que borre, digamos, la información. Evidentemente el conocimiento lo mantienes. Lo digo porque estas cosas han pasado. Es decir, la regresión de conocimiento ha pasado. Después de la caída del Imperio Romano se pierde conocimiento. Hay conocimientos que se pierden. Pero no es previsible a priori que pase por simplemente que falte la energía, ¿no? Pero de todas maneras, yo también diría otro punto, y es que obviamente en el lado derecho de la curva tú tienes una eficiencia y una productividad mucho mejor que en el lado izquierdo. Es decir, la tecnología del lado derecho es mucho más avanzada y quiere decir que puedes hacer muchas más cosas con menos energía, con menos cantidad de energía. Y esto, luego iremos incidiendo sobre este tema, ¿no? También, pero en principio, de hecho, esta curva, de alguna manera, la vamos a ver. El problema es si esta curva, el ver la caída de la producción de petróleo, significa que eso hay un colapso de civilización o simplemente que ya no necesitamos petróleo. Que ese es el punto en el que o sea, porque es indudable que va a caer, pero
pero no porque necesariamente no podamos necesariamente extraer mucho más, sino porque tampoco nos va a hacer falta extraer más. Ahí es el punto en el que yo creo que si quieres, bueno, lo comentamos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que nos contaras si crees que lo que va a ocurrir es que se va a sustituir la utilización del gas en el futuro, gracias a las innovaciones de la ciencia y algunas relacionadas con la energía, que luego hablaremos de baterías, etcétera. ¿Tú crees que se va a producir tantas renovables, tanto solar, tanta eólica, que lo que va a ocurrir es que, bueno, va a ser mucho más barato producir esas energías que seguir quemando carbón, que seguir utilizando petróleo para los coches, etcétera? Claro, es que la tendencia ahora mismo, efectivamente, de hecho, las energías más baratas, mirado fríamente ahora mismo, comparado estrictamente de nueva. Perdón, fíjate lo que ibas a decir. El precio del gas está tan barato ahora en Europa porque el aumento de producción eólica ha sido bastante importante. Claro, es que todo afecta, ¿no? Pero efectivamente, ¿eso qué nos de? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más energía. Si tenemos más energía, todas las energías bajan de precio porque hay exceso de energía y por tanto no necesitas consumir tanto gas, no necesitas tanta electricidad porque te sobra, hay horas en las que te sobra electricidad porque la eólica o la solar tiran muy fuerte. La solar, eso tiende a ocurrir obviamente en verano, y con la eólica te tiende a ocurrir en invierno. Y esto es lo que estamos viendo muchos días y cada vez lo vamos a ver más. Entonces, esa tendencia, digamos, de bajada de costes es una cosa que no hay ninguna razón para pensar que eso se vaya a detener ahora porque sí, sino que lo normal es que, digamos, las innovaciones tecnológicas que están ocurriendo vayan a proseguir, por lo menos, pues pueden proseguir 10, 20 años más tranquilamente. Hay bastantes márgenes ahora mismo de tecnologías que pueden aumentarse, tanto en la fotovoltaica como en las baterías, como en la eólica, por supuesto. Esa es la tríada, por así decirlo. Luego, obviamente, quien pueda, además, tendrá hidráulica. Y digo quien pueda porque no todos los países tienen buenas, digamos, una buena cantidad de hidráulica. Y, obviamente, pues habrá algunos países que aún tengan algo de nuclear, pero que la que ya tengan, no habrá mucha más construcción, yo creo, nueva de nuclear. Y aquí vemos los precios, por ejemplo, de las energías fósiles, renovables y alternativas, y vemos que en estos momentos la que ha bajado más, la que está más baja, aunque tiene un poquito de subida en los últimos 2 años, aunque hay que decir que estos datos son de 2021, fíjate la caída de la solar y de la eólica, pone wind ahí en la pantalla, mientras que el carbón se ha quedado más o menos similar, la nuclear ha subido el coste y la geotérmica está en horizontal, ¿no? Claro, a ver, piensa una cosa, o sea, de hecho, las fósiles no pueden bajar mucho más, porque las fósiles al final, las fósiles no son una tecnología realmente. Tienen tecnología, pero fundamentalmente son una materia prima. Mientras que las renovables son pura tecnología. Porque lo que hacen es capturar la energía de un flujo, en este caso radiación solar o viento o el calor interno de la Tierra, lo que sea, ¿no? El flujo que sea. Capturar el flujo con cada vez mejor eficiencia y más barato de hacerlo. Pero no, digamos que ese flujo es, por así decirlo, indefinido. Es decir, el sol no va a dejar de brillar mañana ni dentro de 1.000 millones de años, ¿no? Lo vas a tener ahí. El viento va a seguir soplando. Por tanto, eso es indefinido. Tú lo único que tienes que hacer es desarrollar una tecnología que sea capaz de aprovechar eso con cada vez mejor eficiencia. Y ya está. En cambio, el otro dependes del precio del carbón o del precio del gas o del petróleo, que eso siempre va a ser un limitante porque además nunca vas a poder extraer mucho más carbón o petróleo del que, digamos, la capacidad minera te permite. Y llega un punto en que sí hay un tope, ¿no? Y que dices, bueno, pero hay un tope también de flujos solar y eólico, también lo hay. Y efectivamente, hay físicos que lo han calculado. Pero es que cuando lo ves sobre la mesa, no sé, hay un gráfico que te lo tendría que buscar. La verdad es que como no hemos improvisado un poquito, no tengo preparados bien los gráficos, pero luego si quieres te lo busco. Lo que voy a mirar ahora es en el que sale comparado, sobre todo, el de la solar. Y el de la solar es enorme. O sea, la energía que digamos que podríamos aprovechar potencialmente, con potencial técnico y económico de la solar, es como varias veces la que consumimos la humanidad ahora mismo ya, ¿sabes?
claro, obviamente no hemos llegado ahí, porque tendríamos que instalar muchísima más, ¿no? Pero digamos que el potencial está ahí y esto ya se ha medido y no hay muchas dudas a eso. La única duda es, ¿es capaz la civilización humana de construir lo que necesita para, en tiempo, salvar ese, digamos, ese riesgo de que se quede sin fósiles? Yo creo que la velocidad a la que estamos, técnicamente, que es una, digamos, hay un crecimiento, por tanto, cada año se construye más, vamos a llegar digamos, a un ritmo de construcción en la que yo creo que hacia 2050 es bastante plausible pensar que ya prácticamente no necesitemos fósiles como mínimo. O sea, para electricidad, desde luego no. Y para, digamos, otros usos, digamos que darán usos nicho en los que aún será un poco difícil de descarbonizar, por así decirlo, pero que realmente ya será, digamos, un uso minoritario. Probablemente, con mucha probabilidad, si las tendencias, digamos, no se ven truncadas por alguna cosa que ahora se nos escape, ¿no? Pero en principio, yo es como lo veo. No se te oye. No se te escucha. Perdón, ¿y qué opinas de algo que está muy relacionado y que para muchos sería uno de los mayores avances del siglo XXI, que es el incremento en los avances tecnológicos relacionados con las baterías? Por ejemplo, hay enormes cantidades de físicos, de químicos, en general de grupos de científicos en universidades, en empresas, trabajando para la construcción de baterías de estado sólido. Baterías que sean más baratas, que tengan mayor almacenamiento y que tengan mayor capacidad energética. Estamos hablando de baterías que en teoría podrían hacer que un coche actual Tesla, en lugar de tener 400 kilómetros de autonomía, tuviera 1200. O que en lugar de tener una batería que pesara 300 o 400 kilos, pesara 100. ¿Tú qué opinas de la tecnología de baterías que para muchos además representaría el hecho de que si yo tengo mi propia batería y la puedo colocar en mi casa, el excedente de renovables no se va a perder? El excedente de eólica no se va a perder, lo puedo acumular. Con lo cual ya no es como, digamos, que no es el hecho de que tienes que tener una tecnología de apoyo como el gas o la nuclear para la intermitencia que tienen las renovables poderla cubrir. ¿Qué opinas del tema de las baterías y de los avances tecnológicos en baterías? Sí, a ver, hay varias líneas en las que puede avanzar la tecnología en baterías, ¿eh? Una es lo que tú has dicho, mayor densidad. Ojo, densidad, hay dos tipos, ¿no? La volumétrica sí. Y la densidad, digamos, específica o de masa, que es básicamente cuántos kilogramos, ¿no? por kilovatio hora puedes almacenar, o sea, cuántos kilovatios hora por kilogramo puedes almacenar, o cuántos kilovatios hora por litro o por metro cúbico puede almacenar la batería. Entonces, depende del uso que tú quieras. Por ejemplo, para automóviles importa mucho la volumétrica, por ejemplo, porque no te puede ocupar la batería mucho espacio, más que el peso. Para aviones, por ejemplo, el peso importa mucho más. Es un problema para los aviones y para los camiones también. Sí, bueno. Sí, aunque para los camiones, insisto, el tema va a ser más factible. Y de hecho, hay aquí la tesis de que había quien decía, ¿no? Que no, los camiones tendrán que ser de hidrógeno, tal. Para los barcos. Para los barcos también. Pero los barcos, por ejemplo, no tienen tantos problemas de volumen. Es decir, para los barcos, claro, a ver, es verdad que en los barcos realmente va a ser probablemente, depende de qué tipo de barcos, claro. Si son grandes supercargueros que van transatlánticos por todo el mundo, pues ahí igual te sale más a cuenta, efectivamente, que vayas con sintéticos de algún tipo. Eso están explorando, ¿no? Digamos que sea derivados del amoníacos o de algunos alcoholes, etanol, por ejemplo. Se están explorando diferentes tipos de hidrocarburos que podrían hacerse sintéticos y usarse en barcos, ¿no? Pero claro, dices, ¿y cómo se harían esos sintéticos? Costarían, hombre, justamente es lo que me has hablado. Si tenemos tantos excedentes renovables, si logramos tener muchos excedentes renovables, vamos a poder hacer sintéticos. Nos tendremos esa energía para hacerlos, ¿no? Esa es la idea. Obviamente tienes que llegar ahí. Ahora no tiene sentido, pero en un escenario en el que tú tuvieras excedentes cada año, no sé cuántos, pues pimba, ¿no? Los pondrías ahí.
pero no serviría para todo. Es decir, hay gente que dice, no, en los coches también. No, en los coches no tiene puto sentido. Y en los camiones, estoy seguro, tampoco lo tendrá. Este es uno, perdona, lo que estamos viendo es uno de los camiones, es uno de los camiones experimentales que va a llevar al Semi, el Semi que quiere construir Tesla. Lo digo Semi porque quieren llamarlo Semi, o parece que va a llamarse así. Sí, este es uno de los prototipos y, claro, tenemos que decir que para el transporte mundial los camiones son importantísimos. Son importantísimos. El hecho de tener baterías que puedan mover tanto peso, que puedan tener la energía para que un vehículo pueda mover tanto peso, implicaría que los camiones dejaran de ser de gasoil, básicamente diésel, y fueran eléctricos también, como los coches. A ver, realmente yo creo que en los camiones estamos muy cerca de que sea viable técnicamente. Es decir, bueno, de hecho ya es viable para camiones de rango corto. Ya empiezan a haber empresas que están para el largo rango, digamos, el largo es donde hay más problemas. Que con una logística adecuada, insisto, también a veces, ojito, porque a veces es un problema más de logística que de práctica, porque si tú sincronizas las paradas adecuadamente y tienes supercargadores, que este es el otro tema, es decir, a veces dices, ¿qué es más importante? ¿Tener una batería que te quepa un montón de energía o tener supercargadores bien colocados de tal manera que tú, aunque te hayas descargado, aprovechas que el conductor tiene que parar para echarse un mea y, yo qué sé, tomarse un cafetillo y alguna cosa y mientras tanto, ¡pum!, batería otra vez al 100 o al 80, me da igual, lo que sea, y ya puedes correr otra vez, ¿no? Es decir, que no necesariamente vamos a necesitar tampoco estrictamente tanta, porque una ventaja de la electricidad es que no tienes que ir a una gasolinera estrictamente. Es decir, la idea de la electrolinera es un poco pensamiento antiguo. Con la electricidad tú vas a poder tener en cualquier plaza de aparcamiento un enchufe. Y esa es la idea al final. Es decir, que tú aparcas el vehículo donde sea y enchufas, tal cual que aparques. Con lo cual, cada momento que el vehículo está aparcado, por así decirlo, durmiendo, el vehículo está cargando. Y eso genera una cantidad de horas en las que tú puedes repostar, por así decirlo, en este caso electricidad, mucho mayor y por tanto compensas en parte ese déficit. Eso es por un lado, pero por el otro también, quiero decir, la tecnología efectivamente está aumentando la densidad constantemente, es posible, por tanto, que logremos esas autonomías aceptables pues en no mucho más de 10 años. Yo no le doy más de 10 años a que los camiones eléctricos sean perfectamente viables en modo eléctrico. Camiones, aviones y otras cosas es otra harina de otro costal, pero camiones estamos muy, muy cerca. Y no solamente es esa la innovación clave, la otra es el coste. Es decir, baterías de bajo coste, muy baratas, también posibilitarían otra cosa, y es almacenar rápido la energía de las renovables. Y por ahí va otras líneas de investigación. Por ejemplo, las baterías de sodio, que hace tiempo que ahora ya son viables. Aún son caras porque obviamente acaban de salir, etcétera, todo lo que quieras. Pero hay baterías que no usan ni litio y que ya van a estar en el mercado, bueno, ya lo están, y cada vez se va a producir más, ¿no? Se hablaba mucho de que si el cobalto es un limitante, bien. Dentro de las baterías de litio también están las que son más baratas, que son las LFP, que tampoco usan cobalto, no lo usan, no lo necesitan. Por tanto, lo que quiero decir es que hay toda una serie de químicas compitiendo entre sí y que no va a dominar una claramente a la otra, sino que, bueno, va a haber unas que obviamente tendrán más éxito que otras, pero de alguna manera cada una va a compensar los déficits de las otras y va a haber unas más adecuadas para unos usos que para otras. Y se están desarrollando químicas también, la litio-azufre creo que se explora mucho para los aviones porque tiene alta densidad, pero va a ser muy cara. Pero para un avión no importa que la batería sea muy cara, porque lo va a compensar con el ahorro de combustible, con lo cual lo que quiero decir es eso, que no vas a tener una única batería para todo, un único tipo de batería, sino que vas a tener como 5 o 6 tipos de baterías distintas y que dependiendo del tipo de vehículo, del tipo de uso, a lo mejor no en vehículo, sino estacionario, será un sentido o en otro. Además de que que las baterías, aunque se dejen de usar en un vehículo, pueden seguir teniendo una vida en otros usos, luego reutilización, digamos, de esas baterías o directamente, pues, reutilizar los materiales para producir otras nuevas, ¿no? Todo eso es posible con las baterías. No lo es con los fósiles, que tú los quemas, desaparecen y se acabó. Y tienes que volver a extraer otra vez el material fósil. Esa es
Que eso nos lleva, las baterías nos llevarían a que se fuese posible esa idea de la economía circular que se vende y tal, y que obviamente nunca, siempre es un ideal, ¿no? No es algo factible 100%, pero es mucho más factible si tienes un sistema basado en renovables y baterías que no si lo tienes en fósiles. En fósiles es imposible porque como los vas teniendo que sacar, los vas agotando. Mientras que ahí lo que tú tienes que preocuparte nada más es de ir recuperando al máximo las materias primas que tú utilizas para los diferentes sistemas de los diferentes, digamos, ingenios del sistema, ¿no? Si tú logras eso, puedes mantener, digamos, por así decirlo, rebajar la intensidad de la minería que necesitarías para extraer esos materiales porque ya vas reutilizando la de lo que ya tienes, ¿no? Claro, ahora obviamente dicen, bueno, pero es que estamos minando cada vez más. No, claro, ahora sí, porque necesitas esos minerales. Pero ojo, en volumen, porque mucha gente a veces piensa que digamos que la intensidad de la minería es muy alta en estos, es muy variados los minerales que se necesitan, pero en volumen, en cantidad, la minería de los fósiles es enorme. O sea, la minería del carbón, del petróleo o del gas excede muchísimo lo que necesitamos, lo que estamos ahora minando de litio, es una minúsculo lo de litio comparado con lo que, digamos, la minería del litio comparado con la minería de los fósiles. Lo que quiere decir es que si nos podemos quitar de en medio los fósiles va a ser una gran ganancia, no solamente para el clima, obviamente también, pero para a nivel industrial y tecnológico poder liberar todo ese factor que ahora mismo nos drena, digamos, una cantidad de recursos económicos, ¿no? Para poder extraer continuamente. Es como una droga, ¿no? Tenemos que estar ahí constantemente bebiendo de eso. Pues si eso nos lo quitamos, oye, ¿no? Es como si te quitas de golpe un fumador de estos intensivo que de repente se quita el tabaco. Hostia, de repente la economía le va a mejorar, ¿no? De todo ese dinero. Pues eso es un poco y a nivel de España, digamos, la balanza comercial, bueno, España, otros países que somos muy importadores, la balanza comercial nos va a mejorar. O sea, es reducir cada vez importaciones de fósiles, eso es mano de santo. Quiero decir que... Y además las baterías, y con eso saltamos al siguiente tema, si tienen mayor densidad, puedes tener una batería que ocupe menos espacio. Correcto. Con lo cual, podríamos poner baterías lo suficientemente capaces en unas gafas como estas. Sí. Y sabemos que las gafas, la previsión del mundo de la tecnología, del mundo de la innovación, es que se conviertan en el nuevo smartphone. Que se conviertan en el nuevo gadget que sea ubicuo y que nos proporcione una mejor manera de obtener información. Estoy hablando de la realidad aumentada. ¿Cuál crees que va a ser el impacto? Porque para mí la realidad aumentada, yo, tal como la visualizo, estoy completamente convencido que va a llegar. Las cosas que tengo clarísimo. Es una cuestión de cuánto tarda en reducirse la electrónica, la tecnología de baterías, etcétera, y las ópticas para ponerlas en un tamaño como este. Podría ser más grande, por ejemplo, las patillas, en lugar de ser así de finas, fueran hasta abajo de la lente. Pero podrían permitir que yo voy por la calle y en lugar de tener que ver mi smartphone, en el que, bueno, me dice que tengo que girar a la izquierda para ir al restaurante tal, me aparece directamente la flecha en la calle. A través de las gafas, yo puedo ver cómo está superpuesta una flecha que me indica que gire por esa calle. O, por ejemplo, puedo hacer una videoconferencia para ver que está en mi salón la persona con la que estoy hablando. Está literalmente en mi salón. Porque está añadiendo capas digitales sobre la realidad. ¿Tú qué consideras que va a ser el impacto de la realidad aumentada? Luego hablaremos de la virtual y de otras, porque no es exactamente lo mismo. Hoy, además, algunos lo llaman realidad mixta. Sabemos ahora, por ejemplo, que Apple ha lanzado sus primeras gafas. El día 2 empiezan a servirse. Son gafas que aún son demasiado grandes. Son gafas, entre comillas, de casa. Son gafas que tienen una batería bastante grande, demasiado grande, en mi opinión. ¿Qué opinas de la realidad aumentada? La realidad mixta. Bueno, a ver, o sea, yo creo que sí que es algo que, evidentemente, si es factible hacerlo,
se acabará intentando hacer. No sé si habrá intentos, digamos, fallidos antes de que llegue. Bueno, de hecho, no sé si conoces bueno, o sea, ¿te acuerdas? Las Google Glass, que fue un intento que hicieron de hacer algo. Sí, sí, bueno, aquello fue... Que fue me acuerdo que hicieron hasta un pase de modelos. ya, Fue de lo más ridículo a ver al CEO de Google con unas gafas de estas, y parecía un super guerrero de bola de drag. también te digo una cosa, que es muy curioso esto de las modas, ¿no? Porque hay cosas que nos parecen ridículas, pero que luego la empieza a llevar todo De el hecho, mundo. perdón, es que claro, fue por eso. Las colocaron en un pase de modelos para que la gente lo interpretara como que era cool llevar unas gafas gigantes. Claro. Pero eso no ha colado. La gente no va a llevar eso por la calle, perdón. No, claro, depende. Pero bueno, quiero decir, a veces nunca se sabe, ¿no? Es decir, lo que puede llegar a llevar la gente por la calle, si todo el mundo se acostumbra a llevarlo y todo el mundo lo lleva, entonces el raro es el que no lo lleva. Lo digo porque esto de las modas a veces es más... Mira la mascarilla, se dijo, uy, aquí nadie llevará la mascarilla porque esto no... Y luego todo el mundo con la mascarilla, ¿sabes? Empezó... No sé, quiero decir, se acostumbró y ahora no es algo raro, ¿no? Pero bueno, no digo que tengan que ser, obviamente, no es lo que tú dices, es decir, si se miniaturizan las baterías, etcétera, y se puede conseguir más energía en menos espacio, ¿no? Almacenar más energía en menos espacio, pues claro, hay muchas cosas que se van a poder, o incluso una carga inalámbrica, ¿no? De la energía también, es decir, ir cargando sobre la marcha en diferentes sitios inalámbricamente, eso también tendría unas capacidades o sea, unas posibilidades digamos, lo que son el wetware, ¿no? O sea, no sé, el hardware, digamos, incorporado dentro del cuerpo, ¿no? O sea, el poder, digamos, tener cosas, pues, llevándolas y que tuvieran su propia energía, extrayéndola a lo mejor de nosotros mismos, porque necesitan tan poca energía que con el calor corporal a lo mejor ya les basta, ¿no? O con nuestro movimiento. Cosas así, eso no es yo creo que no es tan quimérico, ¿no? Pensar que en unos años sea viable hacer algún tipo de... Y bueno, en el caso de la realidad aumentada, claro, yo no sé si es una oportunidad para que nos cuelen más publicidad aún de la que ya nos cuelan. Digamos, cuando vas caminando, sería... O sea, tendrías que suscribirte, ¿no? Para poder ver normal, ¿no? Yo estoy convencido que cuando llegue la realidad mixta con gafas de calle, cuando vayamos literalmente caminando por una acera, nos aparecerán anuncios. Oh, Nos aparecerán anuncios de entra aquí, entra ahí. ya. Evidentemente, eso se tendrá que gestionar, como se gestiona la pornografía u otras cuestiones, pero eso va a ocurrir. Estoy convencido que lo que has dicho va a ocurrir. Claro, el punto aquí es cómo logran que compense para que la gente lo lleve, porque en el móvil nos meten mucha mierda, pero claro, nos da tantas ventajas tener un móvil, un smartphone en este caso, ¿no? Que es lo que aún así aceptamos comernos el anuncio de mierda que nos da para poder usar esa app o ese... Pero claro, habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, logran hacer, ¿no? Para que con digamos, la gente se ponga a eso. Pero bueno, ahora me resulta un poco difícil de pensar, ¿no? Hasta qué punto, porque claro, hay que ir con un tema de que es que eso genera el potencial de distracción que generaría esas gafas es importante. Ya la gente que mira el móvil, cuando vas mirando el móvil por la calle, pues, y de hecho es, digamos, las legislaciones de tráfico, etcétera, ¿no? Es decir, se han tenido que remodificar porque, claro, hay cantidad de accidentes, o ha habido cantidad, y igualmente sigue habiéndolo, por temas de móvil, por temas de un uso del móvil dentro del vehículo, ¿no? Aunque sea puntualmente de, uy, me ha llegado un mensaje, lo miras y pum, y hay el accidente. O sea, despistes. Ahora imagínate la gente con esas gafas, no te las quitas, no sé qué, te salta el anuncio. O sea, no sé, habría que verlo. Todo esto, que yo te digo que, no sé si relacionado con está el de las gafas de realidad virtual, que está un poco más avanzado esto, ¿no? Va, digamos, pero tampoco acaba de tener el éxito que se esperaba, porque tienes muchas pegas a la hora de usarlas. Y en juegos y todo esto, ¿no? Que es como más o menos se vendía que se podía usar, pero realmente sigue siendo algo incómodo, necesitas unos trastos en casa para poder disfrutar plenamente, ¿no? O mucho espacio, porque claro, es que si no, la posibilidad de, digamos, de darte un golpe o que te entorpezca algo, no puedes, digamos, aprovechar al máximo, ¿no? El potencial de una...
Y no sé hasta qué punto habrá impedimentos de ese nivel, ¿no? Que hagan que no sea tan práctico como parece. No sé, no lo tengo tan claro. Bueno, quiero decir, probablemente al final, si se miniaturiza mucho y tú puedes, digamos, gestionar esa realidad y apagarlo cuando quieras y no, porque claro, es decir, si eso pues bueno, puedas integrar el móvil ahí y ya está. El móvil sea eso. Sí, si te parece, vamos con el siguiente avance tecnológico que para mí va a ser de los 3 mayores del siglo XXI, que es la conducción autónoma. La conducción autónoma literalmente puede cambiar la vida de la gente, porque si los coches son autónomos, las ciudades van a dejar de tener tanto espacio para los parkings, porque van a ir dejando y cogiendo gente sin parar. Es decir, ahora los coches están parados un 95% del tiempo. Los coches solo funcionan, los utilizamos una hora al día. ¿Cuánto lo podemos utilizar de media? Una hora al día, hora y media al día. El resto del tiempo están literalmente parados. Si los coches pudieran conducirse a sí mismos, lo que ocurriría es que estarían funcionando, no el 100% del tiempo, pero estarían funcionando el 85-90% del tiempo. Eso significaría que en lugar de tener, por ejemplo, un parque mundial o un parque un parque mundial, por ejemplo, de 1.000 millones de coches, por dar un número, podría ser un parque de 200 millones de coches. Parque que necesitará 80% menos de coches. Además de eso, las ciudades podrían tener más zonas peatonales, la gente podría trabajar en los coches, es decir, los niños, la gente mayor podría utilizar coches, la gente que no es capaz de conducir por edad, por facultades, etcétera, el precio del inmobiliario cambiaría, porque el acceso también cambiaría a las ciudades. ¿Cómo ves la conducción autónoma y las inversiones que están haciendo desde Google, desde Tesla, desde todas las grandes automovilísticas? Claro. A ver, realmente yo creo que en ese sentido en la movilidad es uno de los santos griales, ¿no? Para obtenerlo. Creo que en el momento en el que se consiga, sobre todo en las ciudades, podría permitir ya directamente no hubiera vehículos privados, o sea, es decir, prácticamente, ¿no? Salvo que tuvieras una excepción por algún motivo muy concreto, pero para el común no tendría ningún sentido tener un vehículo si hubiera esa posibilidad, porque, que bueno, en realidad sería, y si lo paras a pensar, sería como un taxi low cost, un taxi sin taxista. En el fondo es eso. Es un taxi sin taxista, con lo cual solo gastas la energía que gasta. Y si encima es eléctrico, como gasta menos aún, porque no gasta petróleo, no gasta carburante, pues imagínate, ¿no? Es como de risa, ¿no? Puede ser de risa, o sea, digamos, lo que se llama en taxis una carrera, ¿no? El precio de la carrera podría ser mucho más barato. También a nivel de los camiones se podrían conducir solos. Y claro, digamos que el transporte también podría aún reducir más los precios. Todas estas tecnologías son muy deflacionarias, tanto las renovables como esto. Porque al final fuerzan Totalmente, reducen costes y además reducen horas de trabajo. El 12%, 15% de los trabajos mundiales son gente que conduce vehículos, Víctor. ¿Cuánto has dicho? Entre el 12 y el 15% son gente que conduce o produce vehículos. Claro, buah. Claro, es que también es lo que has dicho, la producción de vehículos no será tan intensa porque, bueno, se dice, ¿no? Que los eléctricos en principio, primera, tienen menos partes mecánicas, entonces en principio podrían llegar eventualmente a durar más. Y aparte es eso, si encima no hacen falta tantos porque, digamos, ya no tiene todo el mundo su cochecito ahí aparcado. Y si es lo que dices, efectivamente, pues en pueblos que a lo mejor ahora se consideran un poco aislados, que sin coche no puedes vivir en según qué sitios, tal vez con este tipo de sistemas la cosa cambia. Y desde luego, la idea esa de sacarse el carnet de conducir igual pase un poco a la historia también. Es decir, igual
se lo sacarán cuatro gatos, ¿no? La mayor parte de gente irá sin carnet por la vida porque no tendrá ninguna necesidad. Que esa es una gran ganancia de tiempo también para la Y lo gente. que has dicho es muy importante, es deflacionario. Es decir, si el coste baja por kilómetro, y además la gente lo que va a hacer es, primero, que el transporte, los envíos van a ser más baratos, porque no va a haber una persona conduciendo. Porque va a haber, un coche va a poder hacer más transportes, por así decirlo, más viajes, más repartos. Y además, creo que lo que va a generar es que ese modelo se convierta en un modelo de suscripción, donde la gente puede estar suscrita a diferentes tramos, por ejemplo, diferentes gamas de vehículos de más calidad, más cómodos, que den más estatus. Esto no quiere decir que el coche como propiedad no desaparezca o no, porque podría desaparecer, podría no desaparecer para un público que tiene más dinero, igual que a día de hoy continúa habiendo tocadiscos. Hay gente que sigue comprando tocadiscos y sigue comprando discos, LPs. Sí. Pero a día de hoy la mayor parte de la gente utiliza modelos de suscripción Victor para consumirlo, la música. Sí, es que es muy posible. De hecho, y te lo decía lo de las ciudades porque es en las ciudades donde creo que el prescindir del coche va a ser cada vez más lo normal. Es decir, y a la hora de entrar en una ciudad ya no podrás y entonces pues básicamente ahí tendrás que coger un autónomo de esos o directamente ya el transporte público o lo que fuera, ¿no? En los pueblos así alejados, hombre, si vives allí, igual sí te sale a cuenta igualmente tener alguno, pero aún así será un coche autónomo, probablemente sea un coche sin volante, directamente, ¿sabes? Más reducido de tamaño y que te lleve donde quieras. O sea, como mucho, ¿sabes? Fácil de aparcar también. Esos típicos huevos de ciencia ficción, ¿no? No digo que sea forma de huevo, pero no tendrás necesidad de... Además, siendo eléctricos, una de las ventajas es que el tamaño se puede reducir estructuralmente muchísimo. Bueno, ya lo ves, los patinetes eléctricos es como el vehículo eléctrico a la mínima expresión. Eso es el patinete eléctrico. Y es viable. Y eso ha sido... ha sido una explosión porque ha demostrado que cubría un nicho que es básicamente la gente que no tiene vehículo, que se lo quiere comprar por 4 duros, lo mínimo necesario. Y es viable. Entonces, imagínate la cantidad de vehículos que se pueden... A ver, no sé por aquí, decían que... yo, ya te digo, creo que lo normal es que al final todos los vehículos vehículos de ruedas, de coches, vayan a ser eléctricos. En mi opinión, no va a haber posibilidad de otra tecnología que pueda competir. Ya veremos si te dejan la posibilidad de comprar un coche que no sea eléctrico. Bueno, esa es otra, claro. Pero yo me digo... Literalmente lo están prohibiendo. ¿Te has fijado en algo? Muchos de estos avances lo que representan es directa o indirectamente aumentos en la productividad. Exacto. ¿Cómo crees que eso va a impactar? Porque si aumenta la productividad laboral o de las empresas, por así decirlo, eso lo que va a hacer es generar, en teoría debería generar mejores salarios, pero hay gente que dice que lo que va a hacer es destruir empleo y que va a tener que instaurarse una renta básica universal. ¿Tú qué opinas de eso? Es que hay muchas derivadas y es muy interesante ese punto porque realmente, bueno, hay una frase, ¿no? Que siempre la habrás escuchado muchas veces y que así dicha, en términos cualitativos, pues es real, ¿no? Es verdad. Que dices, bueno, las nuevas tecnologías que aumentan la productividad destruyen unos puestos de trabajo, pero crean otros. Y dices, bueno, dicho así, pues sí, claro, crearás unos puestos de trabajo para controlar y tal, pero claro, desde un punto de vista cuantitativo, uno dice, bueno, pero a mí lo que me importa es cuántas horas de trabajo destruyes y cuántas creas. Porque si me destruyes 1000 horas, lógicamente no me vas a crear otras 1000. Para eso no meto una máquina en la empresa. Meto una máquina en la empresa para ganar horas de trabajo. Porque a lo mejor tengo que contratar al especialista de IA, y sí, a este le pago un pastón, pero luego me quito de en medio a 100 tíos que me hacían la tarea que ahora hace la máquina. Entonces, y he ganado, por tanto, gano mucho, aún pagándole un pastón a ese tío que he contratado nuevo, porque los otros 100 me he librado de ellos, ¿no? Entonces, es que eso es lo que siempre acaba pasando. ¿Qué pasa? Que tú dices, bueno, pero ¿por qué eso no ha pasado en el pasado?
O sea, no sé cómo decir, dicho la frase, ¿no? ¿Por qué? Porque si llevamos es decir, la automatización no es algo nuevo. ¿Por qué no hemos colapsado laboralmente ya a estas alturas? Porque la revolución industrial ya era eso. Era cadenas de montaje, era automatizar procesos y hacer que las cosas. Lo que pasa, y es que a mí hay un punto que muchas veces se obvia, ¿no? Porque la gente dice, bueno, que más se van a crear otros puestos, al final no habrá esa crisis, no habrá un cambio de paradigma. Yo creo que sí que va a haber ese cambio de paradigma. En algún momento va a ocurrir y va a impactar. Porque hasta ahora lo que había pasado es que, claro, en la primera fase de la revolución industrial, tú tienes que directamente la gente es pobre, vive mal, vive con pocas cosas. Entonces, el aumento de la productividad sirve para producir más, para desarrollarte. Y entonces, no necesitas menos trabajadores, lo que necesitas es producir más ropa, producir más tal, más comida, más todo. ¿Qué pasa cuando sigues aumentando la productividad, pero tú ya estás desarrollado? Tú ya tienes toda la comida que necesitas, bueno, de hecho, más de la que necesitas, más ropa de la que necesitas, más de todo. Y aún así sigue aumentando la productividad porque la tecnología no deja de mejorar. Bueno, hay otra opción, y es lo que también hemos hecho un poco, que es empiezas a reducir las horas de trabajo. Y esto, pues, metes más vacaciones, metes más festivos, o haces la semana, que ya se está hablando de la semana de 4 días en vez de la de 5, etcétera. Pero tiene un límite, no puedes reducir las horas al infinito, porque si las reduces, al final llegas a 0. Es decir, llegas a que llega un momento en que no te necesitas prácticamente horas de trabajo. Y ahí está el punto de la renta básica. Digamos, la idea de la renta básica es, se va a llegar a ese punto en algún momento y, por tanto, habrá que buscar una solución, digamos, ingenieril económica que permita mantener el sistema sin que colapse económicamente, ¿no? Porque habrá que mantener el engrasado, ¿no? Que circule y al final el dinero no es más que la manera que tenemos y que tiene la humanidad mejor, y la verdad es que no se me ocurre ninguna mejor, de gestionar los recursos escasos. Y, por tanto, de alguna manera tienes que hacer asignación de dinero a todo el mundo. Y típicamente se ha hecho vía salarios, la mayor parte. En el futuro yo creo que sí, que la mayor parte del dinero se asignará vía asignaciones así, porque en el futuro, que no es inmediato, porque creo que esto aún va a llevar tiempo ese proceso. Pero es a lo que se va si la tecnología, digamos, sigue aumentando la productividad y, sobre todo, si todos los países del mundo se van desarrollando, porque lo están haciendo todos. Asia ya está desarrollándose para ponerse a nosotros. El siguiente va a ser África y después de África ya no hay nadie más. África va a ser donde se va a deslocalizar y, de hecho, ya está ocurriendo. Todas las fábricas de China se están yendo hacia África ahora. Bueno, todas, es decir, están empezando ese proceso. Por ejemplo, algunas están yendo de China a Vietnam ahora o de China a India. Bueno, me gustaría preguntar, porque has dicho que tú consideras que el dinero es la mejor forma de alojar los recursos, ¿no? De asignar recursos cuando son limitados. Porque piensa una cosa, el mundo Star Trek, que es la utopía, no tiene dinero. Si te fijas, esto es una cosa que es muy, muy curiosa. Dices, ¿y cómo es que no tiene dinero? Pero es que el mundo Star Trek es imposible, físicamente hablando. Porque ellos tienen infinito de todo. Tienen una máquina que le llaman el replicador, que te pueden reconstruir los átomos y te crean de la nada. Dices, créame unas galletas. Y te las crean y ya está. Claro, así no hace falta dinero, porque todo lo tienes cuando quieres y como lo quieres. Bueno, si te parece, vamos con el siguiente avance tecnológico. Para muchos es uno de los avances que podría ser más determinantes. Para otros, algo que está increíblemente lejano. La computación cuántica. La computación cuántica. De hecho, se dice que si se alcanza la computación cuántica, la capacidad de cálculo de los ordenadores va a aumentar exponencialmente. Incluso lo que se podría hacer es que todas las monedas blockchain ese mercado acabará siendo desencriptado, etc. ¿Qué opinas de la computación cuántica? Bueno, aquí entramos, esto ya, o sea, aquí me vuela la cabeza de lo que podría, porque yo creo que nadie te sabe decir realmente a ciencia cierta, y ya te digo, y hay que decir una cosa, y es que, si me permites un poco el off-topic, pero que luego volvemos a esto, es decir, en realidad cuando intentamos predecir el futuro, a veces podemos equivocarnos muchísimo porque partimos de lo que sabemos en el presente, y el problema es que hay muchas derivadas que luego varían. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió el mail, el correo electrónico, internet empezó, lo primero que se dijo fue, ¡buah! Correos está muerto. ¿Y qué ha pasado? Todo lo contrario. Ha sido una bendición porque sí, las cartas se han ido a pique, casi nadie envía cartas, pero se envían un montón de paquetes. Pero en ese momento nadie pensó
Estamos hablando de los primeros días de existencia de Internet, ¿eh? Nadie pensaba que la gente compraría por Internet porque dices, uy, ¿quién se va a fiar de dejar una tarjeta? O sea, esa época estaba, es decir, era como el Amazon, como que ni existía aún, y de hecho la idea de Amazon estuvo perdiendo dinero durante un montón de tiempo porque, bueno, ¿sabes? Muy poca gente compraba. Entonces, claro. La gente no se fiaba de dar su número, te lo pueden robar, etcétera. Claro, entonces, claro, el paradigma actual es de que, bueno, es que ahora casi se envían un montón de paquetes, claro, las empresas, ahora hay un montón de empresas de mensajería, correos, bueno, pues tiene más negocio de lo que tenía mucho antes de Internet, o sea que al final lo que se pensaba que iba a acabar con una cosa, en realidad lo ha potenciado. O sea que podemos tener, digamos, disonancias predictivas muy, muy gordas cuando pensamos en esta cosa. Y claro, en la computación cuántica... bueno, aquí es que ya directamente yo creo que tenemos muy pocas pistas de por dónde puede. Hay quien dice, ¿no? Que con la computación cuántica ya, por ejemplo, ya sí se podrá alcanzar. Porque claro, hay una especie de hibridación, ¿no? Entre el avance de inteligencia artificial y la computación cuántica, de que ambas cosas pueden tener una sinergia, eventualmente. De que si, digamos, la computación cuántica puede posibilitar llegar a generar una inteligencia artificial que sí que realmente sea, digamos, mucho más capaz, ¿no? que la humana, porque el ordenador ya lo permita, ¿no? Bueno, eso es, obviamente, es puramente especulativo, ¿no? Pero tal vez necesitemos tal vez sea necesaria la computación cuántica para eso, ¿no? Pero también para resolver una serie de problemas sin llegar a necesariamente inteligencia artificial, que ahora se nos antojan, que tienen una intensidad de cálculo muy grande, ¿no? Y que podrían resolverse con muy poco consumo energético, en definitiva, porque al final, y por tanto entramos en lo mismo, ¿no? Es decir, una mayor eficiencia, tú puedes hacer una petición y que te calcule la mejor ruta, la mejor manera para la optimización máxima, por ejemplo, los vehículos autónomos recorriendo las rutas perfectas para el coste mínimo de... claro, todo eso son los caminos, hay unos algoritmos, ¿no? Que son para la ruta. Por ejemplo, el cálculo del tiempo, el cálculo del futuro, el futuro de si va a llover dentro de una semana, porque son modelos, el tiempo atmosférico es difícil, es extraordinariamente difícil de calcular. Eso a lo mejor lo podrían calcular ordenadores cuánticos, ¿no? Sí, aunque los limitantes aquí muchas veces van más por la información que se dispone, ¿no? Y realmente los mejoras, o sea, los algoritmos son buenos ya, pero es verdad que, claro, si tú tienes una capacidad aún más bestia, tú podrías tener esa actualización del modelo, no a lo mejor 2 veces al día, sino a lo mejor en real time, minuto a minuto, el algoritmo corriendo constantemente, ¿no? Bueno, al final todo es una cuestión de potencia, ¿no? Pero a ver, yo creo que en ese punto ya te digo, creo que más la mejora más necesaria es tener más datos, recoger más datos de los que ya se recogen, porque al final lo que pasa es que como tú haces una malla de puntos, pues tienes muchos vacíos y ya puedes tener la computación de la hostia, que si no tienes más datos, pues ahí hay un caos, ¿no? Un caos, digamos, me refiero a caos en términos matemáticos, de predictibilidad, que no lo puedes solventar por mucho que... Pero bueno, hay muchos algoritmos, de todas maneras, como te he dicho, este de los caminos, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero este que digamos, tú tienes que ir de punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, F, tienes que encontrar la ruta que recorra menos y todo en tiempo real, rápido, pues eso, combinado con vehículos que van solos, combinado con también con sistemas energéticos que se cargan o funcionan solos. La creación de nuevos materiales también, ¿no? Claro. Entiendo que podrás modelizar muchísimas más cosas en menos tiempo, sí. etcétera, ¿no? Sí. De hecho, ya está empezando, ya está pasando, ya hay mucha tecnología que se está desarrollando, incluso en baterías, químicas de baterías, se están explorando, muy ayudados por inteligencia artificial o sistemas de estos expertos, digamos, que digamos, evalúan muchas combinaciones y que ya el científico, cuando va a tocar la mesa al laboratorio, ya va con el trabajo medio mascado. No se te oye. Bueno, y si te parece, vamos con Vale. uno de los temas que, más que el futuro, ya es el presente. Yo creo que a futuro van a ser
va a ser absolutamente determinante. Ya lo está siendo, pero ya os digo que es algo por lo que más se está apostando ya, no en el futuro. En el futuro va a ser mucho, mucho más. Que es la inteligencia artificial, Víctor. La inteligencia artificial yo creo que da unos resultados ya en la creación de imágenes, de texto que son excelentes. Yo creo que en el futuro cercano veremos en vídeo también, en programación también. Se habla de que hay empresas que literalmente están pudiendo, no significa que te pueda programar extraordinariamente, pero lo que hace es reducir la cantidad de trabajo de los programadores, de los redactores, de los diseñadores gráficos, hasta el punto de que se necesiten muchísimos menos. Todo eso, por ejemplo, cuando solo se está empezando a rascar la superficie de la inteligencia artificial, porque en teoría lo que en el futuro se podrá hacer son películas, libros, obras de teatro, ¿qué os voy a contar? Incluso, por ejemplo, como he dicho, la creación de nuevos materiales, etcétera. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Claro, aquí podemos enfocarla desde varios puntos. Hay uno que, por ejemplo, a mí me produce cierta ansiedad, ¿no? Que es el tema de, ahora distinguimos lo que es real de lo que no es real. Aún tenemos cierta capacidad de saberlo. Pero en un futuro y no muy lejano, yo creo que esto no va a ser muy lejano, ojo, con la cantidad de información que no será real, pero que parecerá real y no tendremos forma, si no está bien, digamos, especificado, de saberlo. Porque tú verás un vídeo, verás una imagen y será... lo digo porque hay gente que dice, bueno, pero ahí ya está sucediendo, estamos empezando. Pero ahora hay muchos indicadores, ¿no? De que la imagen está creada por inteligencia artificial y tal. Pero, hostis, es que esto en unos años más de mejora, yo creo que ya no va a haber, van a poderse crear, digamos, escenas indistinguibles. ¿Y entonces qué? Es decir, ¿cómo afecta eso ya no te digo juicios, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar bien, pero cualquier... Y obviamente en la difusión de la información en las redes, hay que decir que incluso sin... Fíjate lo que te voy a decir. Incluso con cosas que no son reales ya hoy día. Las redes sociales, bueno, las redes, en fin, las redes en definitiva, ya están impactando en la manera en cómo la gente, digamos, gestiona el conocimiento ahora mismo. Y de hecho hay una serie de bulos a veces que se difunden de una manera que antes era impensable y que ahora es como que, ¡buah! ¿Sabes? y imagínate cuando se puedan crear, digamos, ¿no? Los fakes de una manera tan perfecta que es que tendrás que cogerlo con pinzas todo. Ya lo tienes que coger con pinzas. Imagínate dentro de unos años. Estamos hablando en este caso de la inteligencia artificial para generativa de imágenes, vídeo, etcétera. Es una derivada interesante porque, o sea, generará una cierta inseguridad, ¿no? De saber qué información es cierta y cuál no. Y aumentando la desconfianza, tú sabes, ¿no? Cuando se genera mucho ruido, porque de hecho hay una de las estrategias de desinformación más clásicas de toda la vida es, no hace falta que tú desmientas la verdad. Tú solamente inventa versiones una tras otra. Versión A, versión B, versión C, y mete el ruido. Que nadie sepa qué es lo que ha ocurrido de verdad. Claro, entonces será muy fácil hacer esas versiones. Tendrás 20.000 imágenes, vídeos o no sé qué, variados de las mismas cosas y claro, imagínate el ruido que se puede meter. Yo eso creo que es para tomárselo en serio. O sea, no sé, ya lo estamos viendo el efecto ahora como en la punta del iceberg. Lo estamos viendo, por ejemplo, en creación de vídeo, donde está colocando la cara de gente famosa, de actores, cantantes, etcétera. ¿Cómo? Esto es solo la superficie. ¿Qué pasa cuando sea tan perfecto que no se pueda notar si es algo que se ha creado con inteligencia artificial o no? Claro. O las voces, por ejemplo, que ya están muy bien hechos. ¿El qué has dicho, verdad? Las voces. Las voces, hostias. Las voces, por ejemplo, replica la voz de alguien para que digas lo que quiera. Es una cosa impresionante. Claro, es que, claro, a ver, tiene la parte buena, ¿no? De que siempre luego el que le pillen con algo podrá decir, esto me lo han creado por inteligencia artificial y no podrás saber si es verdad o no. Tendrá que haber alguna manera de poder autentificarlo. Creo que se crearán. Es la eterna batalla de
de la lanza y el escudo. Sí, sí, sí. Tendrá que haber. Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Que sí, efectivamente, tendrá que haber maneras de autentificación, será eso muy importante, pero bueno, igualmente, ya te digo, que como a nivel de generación de mover opinión en las redes, eso tendrá impacto, o sea, inevitable, aunque, porque ya tienen impacto cosas que no, que en teoría son desmentibles, ¿no? Y han pasado y, bueno, igualmente impactan, pues imagínate con una sofisticación mayor, ¿no? Eso sería, yo creo que es relevante a nivel de... Y claro, teniendo en cuenta los sistemas, digamos, que se mueven por la opinión pública, son los sistemas de elecciones más que se mueven bastante más, que son más influidos, pero bueno, en China al final lo tienen todo controlado, ellos en su caja, pero bueno, en los países occidentales, ¿no? Eso se nos, digamos, se mueve más por ese tipo de influjo, ¿no? Bueno, no sé. Y bueno, y lo otro, pues, si es cambiando, digamos, cambiando ese tema, ¿no? La inteligencia artificial, también lo veo que ahí está la duda, yo creo, la duda razonable de si realmente se va a poder crear esa famosa entidad que sea más inteligente que nosotros, ¿no? Esa capacidad. Sí, a ver, hay un factor ahí. ¿Tú crees como, porque hay que recordar algo, Elon Musk es físico, él no es, bueno, creo que hizo un máster, un Sí, MBA, pero creo que él no es economista, él es físico. sí, correcto. Y él lo que dice es que lo que de verdad tiene miedo a la inteligencia artificial no es el aumento de la productividad, etcétera. No, es que se alcance una AGI, una inteligencia artificial general que sea capaz de ser consciente de sí misma y que entre en lucha con el ser humano que le ha creado, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, bueno, yo no, aquí hay varias cosas. Has tocado varios palos a la vez. Yo creo que en teoría la AGI, en principio, es una inteligencia como, digamos, equiparable a nosotros. Y típicamente, bueno, es como una definición más general, pero podría ser, por ejemplo, si creáramos una inteligencia como la humana, como un humano sintético, mentalmente un humano capaz, o sea, con capacidades humanas, no sería tampoco peligroso esa entidad, porque tendría nuestra inteligencia humana, por tanto sería... Pero ya se podría considerar una AGI, eso sería una AGI. Yo creo que lo que tú te estás refiriendo es a lo que llaman más bien una ASI, que es digamos, superinteligencia artificial. Entonces, eso sería una AGI, pero con una capacidad de muchos humanos, una capacidad de, digamos, equivalente a 1000 veces la humana, 10.000, etcétera, ¿no? Yo aquí, digamos, este es el punto, ¿no? Si realmente también está el tema que tú has tocado de si eso es consciente de sí mismo o no, lo cual no tiene por qué, no sabemos si eso está vinculado o no, si necesariamente tiene que ser consciente y tampoco está claro que tenga que ser mejor o peor ser consciente, es que igual es peor que no sea consciente. Es decir, imagínate una inteligencia inteligencia pura sin consciencia. ¿Eso es posible? Claro, no lo sé, igual no lo es, igual hay alguna restricción por la cual no lo es, pero igual sí lo es, igual es algo peor. Y podemos llegar ahí porque estamos buscando atajos para hacer lo que hace un cerebro. Y esto es un punto, si me permites, no estamos creando realmente un cerebro humano sintético, o sea, una imitación. Estamos creando una cosa que no es una inteligencia humana realmente, o sea, está acercándose al nivel humano de capacidad, pero aunque llegásemos al nivel humano de capacidad cognitiva, no sería humano, porque estamos, digamos, haciendo atajos, intentando descifrar y centrarnos en lo que genera inteligencia, buscando esa fórmula, esa especie de donde ocurre la emergencia de la inteligencia, ¿no? Y al hacerlo, quizá aprendemos cómo pensamos, ¿no? Porque la gente dice, bueno, es que las GPT y todas estas IAs lo que hacen es predecir palabras. Pero es que igual nuestro cerebro está haciendo este tipo de cosas dentro y estamos de alguna manera imitando, llegando, pero que probablemente llegamos por algún atajo que hace que nos saltemos algún sistema de seguridad o alguna cosa que no... Y lo que creemos sea algo, entre comillas, aberrante, no lo sé. Ese es un poco quizá el riesgo también que ve más, tal vez, no lo sé si va por ahí la cosa. ¿Tú no crees que la inteligencia artificial general o el desarrollo de la inteligencia artificial
puede acabar siendo un problema para la supervivencia del ser humano? Claro. Depende de lo que consideres de la supervivencia del ser humano. Porque, claro, si te lo plantearas como en plan, ¿puede Homo sapiens ser un problema para Homo neandertal? Hombre, pues sí, ¿no? Es decir, pero es un problema para la humanidad, entendido como o sea, es una idea más general, ¿no? Entonces, igual, es decir, puede tener humanidad una sociedad ya hecha de entidades cibernéticas, seguir siendo simplemente porque es una mejora, un siguiente estadio. Claro, entonces depende de cómo lo mides, ¿no? Es decir, y aquí es donde, claro, yo creo que Musk siempre está obsesionado con eso y porque dice, hay que hibridarse con las máquinas. No sé si eso es posible. No sé si eso sería ventajoso, si no sería posible. Yo creo que mientras haya, no sé, esa humanidad, lo que tú vas a crear es, digamos, el siguiente escalón evolutivo. Otra cosa es que, no sé, esas, como diríamos, aberraciones que comentaba, que podría ser, por ejemplo, serían preocupantes también, esos sistemas autorreplicantes o así, muy tontos, que de una función objetivo muy concreta, que digan hay que hacer esto, hay que optimizar esto, y a la hora de optimizarlo encuentren un camino absurdo para hacerlo y básicamente nos destruyan, pero por un absurdo, ¿no? Es decir, el caso de que desaparezcamos porque sencillamente nos mejoramos, o sea, acabamos trascendiendo a una cosa distinta que ya no necesita, que ya es inmortal, no necesita... Claro, pero tú estás hablando que la especie humana acabara hibridándose con la inteligencia artificial, que es lo que creen algunos futurólogos, ¿no? Bueno, que lo que va a ocurrir es que vamos a trascender del humano, el transhumanismo, básicamente. Vamos a trascender, vamos a traspasar la barrera y vamos a ser otra cosa. Vamos a ser una especie hibridada. Bueno, eso es lo que, obviamente, digamos, lo que yo creo que es lo que te digo, que Musk quiere que se llegue, que seamos, digamos, que cuando decías eso, que el temor es de que sea la máquina la que nos sustituye. Yo no estoy tan claro, no lo decía también, no más. Obviamente es un escenario, ese es un escenario, el de, vale, acabamos fusionados. Otro escenario simplemente es que acabemos sustituidos, pero que lo que nos sustituya tampoco sea tan malo. No sé si me explico. Es como decir, joder, el Homo erectus ha sido sustituido por el Homo heidelbergensis. Hombre, pues tampoco fue tan mal negocio, porque el otro es mejor, ¿no? No sé si me explico. Si lo que nos viene es algo superior, es algo mejor, pues bueno, ¿sabes? Es decir, igual no nos queda más remedio claro, eso es malo en sí mismo, ese sería el planteamiento, ¿no? Si eso es superior, digamos, y gestiona mejor los recursos, no hay guerras, genera una sociedad completamente capaz de, digamos, de coexistir y sin problemas no sé, los problemas que tiene la humanidad, que son emocionales, las emociones tan viscerales, ¿no? De odios y rencores. Imagínate tener algo como que no necesitara todo eso. No sé, estoy planteándome en plan, esto no sé si sería... Porque al fin y al cabo nuestra humanidad también tiene defectos, ¿no? Es decir, el hecho de que tenemos que reproducirnos es un problema. Las máquinas no necesitan esa manera no necesitan reproducirse constantemente. Entonces, podrían ser eternas, ¿no? Y simplemente mejorarse, corregirse, pero no sé, eso sería un improvement. El hecho de que nuestra Pero eso no sería el final del ser humano, tal como lo entendemos. Sería el final del Homo sapiens, claro, eso sí. Pero tal vez no el final no sé cómo decirlo, de la civilización, no sé si me explico. Es decir, acabarías teniendo una civilización, pero con unas entidades que serían, bueno, típicamente le suelen llamar, ¿no? Posthumanas. No sabemos lo que será esa entidad posthumana. Posthumana entendida como post-Homo sapiens. Es como si le preguntaras lo que te he dicho, a un Homo erectus que viene después de él. Pues no lo sabe, no te lo sabría decir, el pobrecito, ¿no? Pues nosotros tampoco, una opción es lo que tú dices, algo hibridado, pero puede ser simplemente una máquina o una transferencia de conciencias, como tú has dicho también, que no sea hibridado, simplemente nos podemos transferir. Yo soy bastante escéptico de que eso sea posible, no lo sé, pero o simplemente que las máquinas, digamos, cada vez sean más cantidad y nosotros dejemos de reproducirnos, ya vamos en esa dirección, la natalidad va hacia abajo.
a medida que se desarrolla el ser humano, la natalidad baja. Con lo cual, pues quizá en un futuro, simplemente, sin necesidad de que haya una guerra, de que nos exterminen, nuestra natalidad sea, digamos, nuestra, digamos, fertilidad sea negativa, cada vez haya menos humanos, mueran más de los que nacen, y sin embargo haya más máquinas cada vez, y por una sustitución demográfica progresiva en 100 o 200 años o 1000 años, pues ya, digamos, progresivamente, de forma suave, sin que haya un exterminio a rollo, ¿me entiendes? ¿No? Rollo Terminator. Sin necesidad de eso, ya puede haber una sustitución. Poco a poco, sin que se nos demos cuenta, ¿no? La gente ya no tiene tantos hijos y las máquinas se multiplican mucho más porque son más eficientes, es más fácil y son más inteligentes también y por tanto son más capaces de hacerlo todo y nosotros, pues, o sea, podría ser que nos quedásemos como una especie de forma de vida atrofiada en comparación con las formas superiores que medrarían en la Tierra o más allá. Pues eso es una opción. No sé si eso es trágico, si es progresivo y no traumático. Y si te parece, antes de ir a las preguntas, vamos a plantear el último tema, a menos que quieras añadir algo más. De los grandes avances que se estiman es el de la edición genética. Sabéis que hay avances como el de CRISP, etcétera, que permite literalmente editar el material genético de los animales y por tanto también sería técnicamente posible hacerlo con humanos. ¿Tú crees que eso va a ser el futuro? Al menos para reducir enfermedades. Se habla también de convertir, no sé, a alguien en un bebé en alguien que tenga ojos azules, por decir algo. Algunas características concretas. ¿Tú crees que eso lo veremos? A ver, realmente el avance de, o sea, lo de CRISPR ha sido una revolución a un nivel de varios órdenes de magnitud cuando ha salido eso, de lo que ha abaratado, ¿no? La capacidad de edición genética. Porque no es que no se pudiera modificar genéticamente las cosas. A ver, lo de los transgénicos, por ejemplo, es algo más viejo que ya no es algo viejo, ¿no? Pero lo que pasa es que los métodos eran más rudimentarios y antes digamos, la tecnología base de transgénicos aún eran más rudimentarios. Al principio, la manera de mutar las cosas era aplicando radiación. Ese fue el primer método que se inventó. Aplicabas radiación, al azar se hacían mutaciones y a ver si alguna salía bien de pura potra. Claro, ahora vas directo, vas rápido a cambiar lo que quieres y además puedes aplicarlo en muchísimas células a la vez, hipotéticamente, ¿no? Y además muy barato, ¿no? Entonces, hombre, es una de las tesis también de mejora, ¿no? De la humanidad, de dejarla. De hecho, uno de los escenarios de posthumanidad, por así decirlo, es justamente el hombre genéticamente evolucionado, pero no de forma aleatoria darwiniana, sino de forma más bien lamarckiana. Es decir, nosotros nos mejoramos lo que necesitamos y nos superamos las enfermedades, etcétera, ¿no? Es decir, eso, pues, es posible. De hecho, claro, la pregunta tal vez sea ¿qué va a ser antes y qué va a ser más potente y más rápido, ¿no? Va a tener más impacto. Eso, la cibernética, lo sintético puro y duro o la evolución, digamos, mediante métodos de biología, ¿no? De biónica. ¿Qué es lo que va a ir más? Todo está avanzando, digamos, todos los frentes van avanzando, no sabes cuál va a ser el que va a liderar la carrera, al menos en los próximos 50 años, a nivel de mejorarnos nosotros, si eso va a ser capaz de hacer, si eso pasara, ¿eh? Pues, obviamente, de momento, no nos estamos mejorando tampoco aún. O sea, seguimos siendo Homo sapiens, seguimos siendo los mismos que antes estaban en cuevas. O sea, eso por ahora es así. Pero en un futuro ya tal vez no sea así. Bueno, si te parece, vamos con algunas preguntas. No vamos a tomar demasiadas porque estoy un poco enfermo. Vale. Pero venga, vamos a tomar la primera de Mark Ocean. Os recuerdo que estamos hoy con el físico Víctor García. Estamos hablando de las tecnologías y de los avances que van a llegar en el futuro. Mark Ocean te plantea, Víctor, ¿piensas que en 2050 las familias corrientes tendrán coche particular o será solo para un porcentaje mínimo de personas? Yeah. Bueno, teniendo en cuenta, o sea, la tesis que hemos comentado, ¿no? De que lo normal es que en 2050, si todo es así, los coches no tendrán volante. Es que no tendrán volante, yo creo. O sea, los coches que se fabriquen no tendrá sentido. Yo creo que no tendrá utilidad tener un coche
para la mayoría de personas. Entonces, no tendrás necesidad, porque además la gente cada vez vive más en ciudades también, o en zonas conurbanas muy densas, y digamos que las necesidades de vehículo privado en esas zonas son cada vez... Y para las 4 o 5 veces que te escapas fuera, te va a ir de sobras meterte en el huevo y decirle por Google Maps dónde quieres ir. O sea, por decirlo a nivel ciencia ficción, ¿no? Por tanto, no creo, efectivamente, creo que la minoría tendrán en coche particular, por una cuestión de que no es necesario y que al final es un coste, porque no olvidemos, es que tener un coche es algo caro. Es que si no tienes coche te ahorras un montón de pasta. O sea, Claro, es que no solo es el combustible, son seguros, son las averías, etc. un montón de cosas. O sea, que no me extraña que, o sea, cuando tú prescindes del coche, de repente es, hostia, ahora me puedo hacer viajes, no sé, es como, wow, la cantidad que se lleva de pasta. O sea, yo lo veo que al final es óptimo económicamente. Si puedes prescindir y tienes la misma libertad de movimientos, ¿por qué vas a tenerlo? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, Víctor, ¿realmente crees que con las renovables y el hidrógeno verde España va a ser en 2050 la Arabia Saudí de Europa? Es una buena pregunta. A ver, realmente yo no sé si la Arabia Saudita, porque creo que la Arabia Saudita siempre es como... Arabia Saudita básicamente es, claro, como todos los países, digamos, que producen muchos fósiles, que tienen muchas... les toca la lotería porque tienen una cosa que no tiene nadie más. La diferencia con las renovables es que todo el mundo, más o menos, tiene renovables. Entonces, es difícil ser la Arabia Saudita con las renovables porque no vas a tener algo que no tiene nadie más. Ahora bien, aún así, ¿vamos a tener una ventaja competitiva? Yo creo que sí que la tendrá porque realmente España tiene radiación solar, ¿no? España, no solamente la radiación, es que España tiene una combinación muy, muy buena. Por ejemplo, Italia tiene también radiación solar, pero no tiene tanto espacio. España tiene la combinación de espacio, mucho espacio vacío, es decir, un montón, y mucha insolación. Además, también tiene bastante viento, tiene mucha costa, con lo cual también tiene un potencial offshore. Es verdad que no en todas las zonas son viables, pero hay un potencial también offshore importante. No sé, es en plan, realmente puede llegar a producir una gran cantidad de energía en comparación con sus necesidades, con lo cual le va a sobrar. Es muy fácil que España llegue a un régimen en el que le sobre mucha energía y, por tanto, esos excedentes los convierta, no solamente los pueda exportar, sino los convierta efectivamente en otros, en una industrialización mejor, de una reindustrialización, ¿no? de España, en empresas que quieran venir aquí por la energía barata y abundante. Pues sí, es eso. Ahora, tanto como la Arabia Saudí, te digo, el paradigma es un poco diferente, ¿eh? No tenemos algo que no tiene nadie más. Digamos que todo el mundo más o menos producirá su cuota de renovables. Vamos con la siguiente pregunta de Lorenz. ¿Pero no sería muy contaminante también depender tanto de la solar? La pregunta es diferente a la que has puesto. Sí, tendrá que estar relacionado con el momento de las baterías. Vale, perdona, tanto de la solar. Vale, no sé, claro. Vale, a ver, normalmente, y esto es un tema, en la solar y la eólica... Esto se habla mucho de que las energías renovables contaminan, la producción de los minerales o el obtener el minado de algunos materiales contamina muchísimo, no sé. Claro, a ver... empezando y que hay cuellos de botella y que hay algunos países como China, algunos países africanos, etcétera, que controlan algunos materiales. Claro, yo creo que básicamente los materiales efectivamente que se necesitan, algunos no son baratos, pero en el caso, por ejemplo, las tecnologías, especialmente cuando avanzan, tienden a prescindir de los materiales caros. Por ejemplo, las baterías que gastan cobalto son más caras que las que no lo usan, por tanto, ya tienen una ventaja en costes competitiva. La energía solar, la que está triunfando más, son los paneles de silicio, que al final son los que usan los materiales más abundantes. Entonces, si sería contaminante, no entiendo por qué motivo estrictamente. Imagino que lo dice por las baterías, porque necesitarías usar baterías. Pero claro, primero, las baterías por una parte van a ser cada vez menos con materiales más abundantes. Las baterías de sodio, por ejemplo, no sabemos qué impacto tendrán dentro de unos años, cuando sean más fáciles de producir, pero ya son factibles. Pero sobre todo lo que me gustaría decir es que sí, hace falta minería, pero cuando tú tengas las baterías hechas, los paneles hechos, los molinos hechos, los que necesitas, digamos, y más,
tú ya no vas a necesitar tanta minería. Porque tú gran parte de la mayor parte de los materiales los vas a extraer de la propia infraestructura. Como pasa hoy día con otros materiales que ya están en un ciclo circular, casi el plomo, por ejemplo, aunque aquí se hizo por motivos más bien de contaminación también, porque al final tirar el plomo era tóxico y tal, pero hoy día las baterías de plomo, todas van a un ciclo, se recicla el plomo y boom, y vuelta a entrar, ¿no? No se tira por ahí. En el caso de las baterías de litio va a pasar lo mismo. O sea, ahora obviamente aún no hay un volumen de producción muy grande, pero cuando el volumen sea enorme va a ser muy rentable y de hecho obviamente la Unión Europea ya lo digamos ha hecho el plan, ¿no? Para que las directivas se obligan a que eso sea así. Lo único que pasa es que por ahora aún no es excesivamente rentable, pero sencillamente porque es que, hay que decirlo, la primera gran generación de baterías aún no ha llegado a su... O sea, aún no han envejecido. O sea, las baterías, la gran cantidad de baterías que se han construido, la mayoría aún están funcionando. No han llegado a su fin de vida útil. Y lo mismo pasa con paneles solares, etcétera. Todo eso tendrá un ciclo en el que tú podrás reciclarlo. Y por tanto, hombre, yo creo que, y ya te digo, que reduciendo y eso teniendo en cuenta, eso es lo que te iba a decir, teniendo en cuenta que a nivel de minería, ten en cuenta que lo que nos consume la minería del carbón, el gas y el petróleo, muchas veces no se tiene en cuenta en la comparación, porque si tú lo comparas, dices, vale, sí, pasamos a minar un poco de minerales para hacer estas renovables, pero es que nos vamos a ahorrar todo lo que estamos deminando de gas, carbón y petróleo, que es muchísimo en toneladas, míralo en volumen, ¿no? En cantidad que tienes que minar respecto al otro. Y esto es lo que nos ahorramos y que compensa con creces, ¿no? Obviamente lo que tenemos que gastar por el otro lado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y el que aparca en la calle, qué hace con los eléctricos? ¿Cómo los carga? Buena pregunta, pero yo creo que en principio lo que... Aquí hay varias... Hubo un debate muy largo, muy extenso en su momento que se decía que, bueno, que no se pueden colocar cargadores en la calle, que no se va... Pero claro, es que los puntos de los supercargadores están aumentando mucho la velocidad de Claro. recarga. Pero Y, bueno. pero ojo, la mayor parte de cargadores no van a ser supercargadores. Es decir, la mayor parte de cargadores serán lentos, porque son los baratos y porque esos se pueden colocar en todas, los vas a poder colocar en todas partes. Y simplemente tú dejas el coche parado un montón de horas. Bueno, el coche parado, bueno, la idea es que no estuviera tan parado, pero y las horas que esté parado, está cargando. Entonces, en la calle, vale, es un problema de ingeniería. En el fondo, esto siempre se dice, y creo que lo decía el Saura también, es uno de estos que me habla de vehículos eléctricos, y no sé cómo decía, él decía que, bueno, al final un problema de ingeniería en realidad típicamente siempre tiene una solución. Otra cosa es que sea económica, que sea tal, pero si se ponen a pensar, encuentran solución. Yo, por ejemplo, este ejemplo que dice, este problema, ¿no? Te digo que hay países que ya en farolas, semáforos o, bueno, de las calles, ya están instalando salidas, puntos para que pueda recargarse, es decir, ya aprovechan, ¿no?, la misma infraestructura de la calle para poner puntos de carga en las plazas de aparcamiento. También es cierto que habría que pensarse si es bueno que los coches aparquen en la calle, en una ciudad al menos. Bueno, en los pueblos es otra cosa, ¿no? Pero bueno, que se pueden buscar alternativas para que las plazas les salga un enchufe de algún lado y lo puedas cargar. Es todo resolverlo. Es que ha habido problemas mucho más difíciles que ¿no? Para al final la electricidad, si algo tiene de fácil, es precisamente que puedes cargar en muchos sitios distintos. No es como la gasolina o el hidrógeno mismo. El hidrógeno es aún peor que la gasolina. Y la gente dice, no, el futuro es el hidrógeno. Pues el hidrógeno es aún más difícil de transportar, mucho más difícil de transportar que la gasolina. O sea, la logística, el problema logístico que tienes con el hidrógeno es mayor. Pero la electricidad es lo contrario. Nos rebaja las dificultades logísticas. Por tanto, yo creo que todo eso es una cuestión de ir viendo cómo gestionarlo y ver un poco la demanda y la oferta irá decidiendo dónde es rentable, ¿no?, colocar los cargadores. No creo que eso sea el gran problema de la implantación del coche eléctrico. Dark Smile dice, respecto a que ya no lo que habías dicho, que va a llegar un momento en que prácticamente no nos vamos a poder creer nada debido a el enorme ruido que vaya a crear la inteligencia artificial. Te dice Dark Smile,
La verificación, Víctor, va a ser fácil. Se contrasta un documento gráfico como si de un NFT se tratara. Entonces te crearás la fuente o no, igual que ahora. Ya, bueno. No, a ver, tendrá que haber métodos así. Lo que pasa es que es lo que te digo, que es muy fácil y de hecho en redes, es lo que te he dicho, que muchas veces es verificable, hay cosas que son falsas, pero circulan muy rápido porque es, digamos que la cantidad de, es lo que he dicho antes, la cantidad de fakes que tú crearás y además fakes de mucha calidad será muy alta Y y eso luego va a la aumentar el tendencia a quererse creer lo que cada cual quiere creerse. Porque tendemos a la caja de resonancia y que cada cual quiere creerse la versión que quiere. Porque a día de hoy, anda que no hay noticias que ves rodar por ahí, ves que una fuente, jolín, que ves la fuente y dices, jo, ¿esto? Sí, ¿Esto ojo. cómo está la gente? Y es evidente que la fuente es una fuente basura, ¿no? Y le da igual, se comparte, ¿no? Claro, el tema, y también el tema que a veces hay veces que una imagen, un vídeo genera mucho impacto. El problema es que cambiará el paradigma completamente, porque llegará un punto en que habrá tanto ruido que yo no sé cómo será eso, ¿sabes? Si llega, si ese escenario se produce, es una tesis, igual no, pero si se produce ese escenario de enorme cantidad de ruido, de fakes de gran calidad por todas partes, es que eso te cambia la manera en cómo gestionas tú, porque dices, bueno, ¿qué te crees, no? Es decir, va a ser muy jodido y eso es un problema, sí. Pero bueno, de todas maneras, aquí había un usuario, por salir un poco y volver al tema anterior, que comentaba lo de la bicicleta con motor para las cuestas, motocarro. Bueno, es que yo creo que hay un tapado aquí, y es que la bici eléctrica o similares, digamos, estamos pensando siempre en el coche eléctrico, pero es que igual, lo que he dicho antes, el vehículo eléctrico puede ser tan pequeñito y tan eficiente que, joder, es que igual para muchas cosas no necesitas vehículos grandes. De hecho, el patinete ya ha demostrado es viable. Lo única y lo que veo es que falta infraestructura para eso, pero seguramente muchas ciudades están planteando hacerla, ¿no? Por ejemplo, para que puedas pasar por el túnel igual con una bici eléctrica que ahora pasas con un coche. Cosas así que posibilitan que te puedas mover con vehículos pequeños, pero que a más o menos la velocidad media que tú puedas tener más o menos sea parecida. Y esto es muy viable también. Pero bueno, sí, sigue. Sigamos con la siguiente pregunta que te pregunta el trilero. ¿Podremos hablar en el futuro de un Skynet? Ya sabéis, la inteligencia artificial que domina el mundo en Terminator, ¿no? Sí. Bueno, ese es el... Bueno, ese es el miedo de Elon Musk, que dice Claro, que, claro. y de tantos millonarios que lo que quieren, mi opinión es que quieren crear una barrera de entrada para que aquellos que están ya adentro, como por ejemplo OpenAI, Sam Altman, etcétera, lo que quieren es que nadie pueda romper la ventaja que ellos tienen y quieren que se regule, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas de eso? Sí, no, es... A ver, yo creo que aquí hay... El problema es lo que te comento, o sea, lo que hemos comentado, es que nadie puede predecir exactamente. Cada uno... Puede haber gente que tiene miedo de verdad, pero creo que no sé, bueno, estos mega ricos, ¿no? Exactamente cuál es su miedo si es que lo tienen, no sé. Es decir, eh, que efectivamente, por ejemplo, yo creo, a mí lo demás me parecía un poco parad un momento que quiero poner mi propia IA y quiero, no, lo que tú has dicho un poco, ¿no? Que paren los demás para yo poder llegar y ponerme al día, ¿no? Porque no veo, pero es que mira, te digo una cosa, yo no creo que haya manera de detener el desarrollo de estas cosas. O sea, no creo que, y más cuando cada vez los costes para desarrollarlos sean más baratos, porque no sé si sabes, claro, aquí la Nvidia y todas estas empresas se han metido de lleno a hacer tarjetones con unas capacidades para hacer digamos, este tipo de modelos, ¿no? Que van a hacerlo muy barato. Y dentro de poco llega un punto en que todo el mundo se va a democratizar. O sea, es la idea de hacer modelos grandes de lenguaje, ¿no? Modelos gigantes de lenguaje o cosas similares. Entonces, de hecho ya hay varios modelos de estos hechos por, digamos, un poco open source, que se llama. El último ha sido uno que además Mixtral, creo que se llamaba. Es muy bueno ese. Es muy bueno. Es una especie de mezcla de modelos, un ensemble de estos que
está muy bien y realmente es mejor que el 3.5 GPT, no llega al 4, pero hostias, ¿sabes? Entonces, claro, es que, ¿cómo paras eso? O sea, si todo el mundo está metido en... Yo creo que es como... otra cosa es si eso va a desembocar en Skynet o no. Ahí ya soy más escéptico, porque bueno, es que lo de Skynet es una cosa muy concreta, es un escenario muy de ciencia ficción para una película que quede bien en una película. Yo creo que la realidad igual es no es tan dramática, pero sí que igualmente podemos crear algo que eventualmente nos sustituya. No sé, no digo de la manera como Skynet lo hace, sino de una manera más progresiva, más poco a poco, ¿no? No hace falta que se peguen. O sea, para la máquina, si vive eternamente, ¿qué más le da hacerlo en 10 años, en un año, que en 100 o que en 1000? Ella tiene su plan y poco a poco, ¿sabes? Nos da lo que queramos, nos hace felices, nosotros ya estamos atontados, nos entregamos al hedonismo, al tiempo libre, a no hacer nada y nos atrofiamos y la máquina nos suplanta poco a poco. Podría hacerlo así y bueno, en un par de siglos lo tendría. Franz Stahl te pregunta, ¿qué nivel de penetración tendrá la inteligencia artificial en un mundo cada vez más fragmentado y con recursos energéticos tan dispares entre los países? A ver, ¿qué nivel de penetración tendrá la IA en un mundo? Ajá. Bueno, a ver, aquí hay algunos temas de los que hemos hablado. El tema de los recursos energéticos, precisamente, una de las revoluciones de las renovables. Si se... Claro, es que esto cambiaría el balance de poder. Por ejemplo, el poder que ahora tienen algunos países del Golfo y el hecho de que Estados Unidos tenga que controlar la zona indirectamente con su flota, todo eso puede cambiar con las renovables. Sí, es que el cambio geopolítico, y no lo hemos hablado, pero a nivel político, ¿no? De geopolítica, es brutal. O sea, si tú pasas a un mundo de renovables, es que no tiene nada que ver. Digamos, las zonas de control que tú necesitas, ¿no? Realmente, además, y esto es una de las cosas que iba apuntado, pero que por incidir, es que todo el mundo puede, más o menos, pero todos los países pueden producir energía renovable. No es una cosa que atesore uno. Unos tienen más, otros, es verdad, y como decías, España es afortunada en eso porque tiene más de lo que del promedio, ¿no? Pero todos buenos. Y en esto, ya lo decía, ¿no? Por ejemplo, yo sé, países muy pobres como los africanos tienen potenciales enormes. Entonces, claro, son de los que más tienen, porque incluso en el Atlas nos engaña, ¿eh? Ya sabes que África es mucho más grande de lo que se ve en los mapas, en los mapas, o sea que imaginaos, ¿no? El espacio que tiene ese continente y la insolación que tiene. Entonces, yo creo que digamos, con eso lo que va a pasar, yo a mi modo de ver, es que si digamos, las energías renovables van a ser la vara de medir de la energía en el futuro, es que se va a igualar a nivel de acceso energético muchísimo los países. Es decir, se van a equilibrar mucho porque ya no habrá falta importar energía de un lado o de otro. La mayor parte se producirá in situ en los sitios donde se necesita, ¿no? Esa es la gran revolución a nivel... Y esto es lo que yo creo que hay que lograr, ¿no? Es decir, sería el objetivo a nivel... Eso sería positivo. Para mí es una cosa que dices, hostia, sí. Luego, no sé, lo de la IA que ha dicho, si eso... Hombre, lo de la IA sí es verdad que ahí puede ser asimétrico. Eso sí, porque no todos están avanzando en IA. Tienes Estados Unidos a saco por un lado y China intentándolo por su lado y no muchas más potencias que están realmente fuertes en IA. Entonces... claro, los que primero logren algo que sea realmente potente pueden tener una ventaja importante, eso sí, pero a nivel en otro tipo, ¿no? No tanto energético, sino más de conocimiento, de la capacidad, ¿no? de anticiparse a cosas que, o directamente, y esto lo planteo y lo dejo ahí, tal vez algún país descubra y se ponga, ¿no? Decir, hostia, es que igual es mejor que nos gobierne una IA, esto, la idea de que puede haber una gobernanza, de que si llegado el caso una IA sea... No sé si esto has visto hay algunas ciencia ficción que lo exploran, ¿eh? ¿Conoces la de Raised by Wolves, la serie? La conozco, pero no la he visto. No, perdón. Sí que la vi. Vi la primera temporada. Creo que solo hay una temporada. No, tiene dos temporadas. Vale, es que no estaba seguro. La segunda. No he visto la segunda. Vale, claro, porque es que en la segunda es donde ocurre. Bueno, hay una cosa que le llaman...
¿Cómo le llaman? La IA, bueno, es igual, es una IA que gobierna unos... Está muy chulo el concepto, la verdad es que da que pensar y piensas, hostia, es decir, se podría llegar a tener una IA especializada en gestión, ¿no? A nivel macro de un país y simplemente te optimizara todo y te mejorara los valores y no hiciera falta. Es que ¿para qué hace falta un economista si la IA lo hace mejor? Pues imagínate, ¿no? Pues, en fin. Dragne te pregunta, Víctor, ¿la inmortalidad cómo podría afectar a la evolución del ser humano? Teniendo en cuenta, claro, que la especie se hibridara con la inteligencia artificial. La inmortalidad, ¿cómo podría afectar a la evolución? Bueno, claro. Bueno, es lo que he dicho. Es decir, realmente, si llegamos a ese nivel, nos vamos a salir de la evolución darwiniana. Entonces, ya no es evolución darwiniana, es como, sería más como lamarckiana. Es decir, era la teoría, ¿no? De que si tú tienes una necesidad, tú desarrollas, ¿no? Necesitas estirar el cuello, lo de las jirafas que siempre decían, pues entonces te alargas el cuello. Bueno, esto, si es una evolución dirigida, si nosotros necesitamos algo y, hostia, necesitamos ir a vivir al espacio. Entonces, ¿qué mejoras necesitamos para poder vivir en Marte? Porque ahora como humanos, vivir en Marte, lo hablamos en aquel programa, ¿no? Es muy jodido. Pero si quisiéramos y solamente pudiéramos, hombre, pues igual mejorándonos y cambiándonos un poco, a lo mejor sí podemos vivir en Marte bien, ¿no? Por poner un ejemplo, igual no es el mejor la mejor de las ideas, la de ir a vivir a Marte, pero bueno, era por ponerte, pero no sé, lo que necesitemos nos lo podríamos desarrollar y podríamos evolucionar. O, bueno, no sé, necesitar menos alimentos, a lo mejor, y ser más eficientes, así. Si no necesitamos tantos alimentos, podemos producir menos, gastar menos tierra. Oye, todo, no sé, imagínatelo, ¿no? O sea, es que las posibilidades son brutales. O sea, bueno, es que si esto acaba ocurriendo, que acabe... Porque podría pasar perfectamente que el hombre acabara siendo un ser enriquecido por la tecnología. Si eso acabara ocurriendo, nuestros pensamientos, y yo creo que a lo que aspiran muchos futurólogos, futuristas más que futurólogos, futuristas, es a que nuestra mente se acabe pudiendo almacenar y luego pudiendo clonarse en otros cuerpos, ¿no? Con lo cual la inmortalidad estaría asegurada. Víctor. Claro, es que, a ver, una de las cosas de la inmortalidad es que cuando has hablado de la inmortalidad, entiendo inmortalidad en nivel de no envejecer, de no morir de viejo. Pero seguiríamos siendo mortales porque podríamos tener un accidente, podríamos... Y de hecho, uno de los cambios que siempre se especula, ¿no? Pero bueno, esto me recuerda, cuidado, lo que acabas de decir. No sé si has visto la serie Altered Carbon. Sí, sí. La primera temporada, los ricos tenían una copia de seguridad por si te sufriera un accidente en la nube, ¿no? Claro, es que a ver, claro, el tema de esto es que si tú te puedes, o sea, si tú vives eternamente y solo puedes morir por accidentes o por asesinato también, o bueno, lo que sea, ¿no? O sea, puedes morir por algo violento, ¿no? En todo caso, repentino, o por un infarto también, no sé, cosas que, digamos, que no sean propiamente tú no envejeces, pero te pueden pasar cosas que a la gente le pasan, ¿no? Digamos, claro, ¿qué pasa? Pues te vuelves súper miedoso. Yo creo que tendrías a volverte súper miedoso. O sea, fíjate, la muerte hoy día no está tan presente en nosotros. Y esto significa que cuando muere alguien, para nosotros es una gran tragedia. Porque ha muerto un vecino, ha muerto un amigo, ha muerto un familiar. Y hostias, no cada día no muere. En cambio, tú te retrocedes a hace varios siglos, cuando no había medicinas modernas, no había nada. La muerte era el día a día. Y por tanto no era una... Bueno, era una... Siempre es una tragedia, ¿no? Pero no lo vivían de una manera... Porque estaban continuamente conviviendo con la muerte. En el futuro, ese futuro que me estás planteando, ¿no? En el que la muerte prácticamente no existe. Muere alguien y sería terrible. O sea, la gente tendría un pánico terrible porque dices, si muero, dejo de vivir los 1000, 2000, 3000 años más que puedo estar viviendo. O sea, entonces, claro, la ansia de buscar un backup, algún sistema de seguridad, no sé, para que tu cerebro no se apague o lo que tengas por cerebro, si es que ya no tienes cerebro, lo que sea que tengas, ¿no? No sé. Conciencia, básicamente, por ejemplo. Sí, donde caray tengas la conciencia metida, porque igual ya no la tuvieras ni en un cerebro, ¿no? Pero bueno, donde la tuvieras. Claro, es que estarías obsesionado porque, bueno, o sea,
no sé, si saldrías de casa muy seguro, te pondrías un casco para caminar por si te cae un tiesto, no sé, ¿sabes? Es en plan, bueno, igual te pones el casco de titanio y el cráneo de titanio y ya está, y arreglado, ¿no? Pero es que cualquier pequeña tontería, ¿no? Que tú pudieras, digamos, la muerte sería algo muy, muy, claro, es decir, muy temido en comparación. Yo creo que socialmente nos cambiaría el comportamiento, ya nos lo cambia el hecho de tener una esperanza de vida alta y no morir. Imagínate entonces. Y Franz te dice, bueno, con todo lo que estás explicando, ¿se democratizará la pobreza? No entiendo exactamente qué quiere decir con se democratizará. Yo creo que lo que quiere decir es que si se concentra tanto la riqueza por el incremento de la productividad y ya no hace falta el trabajo, lo que va a hacer es que los trabajadores en general se acaben convirtiendo todos en pobres. Porque no va a haber trabajo para ellos. Sería el escenario distópico. Es que, claro, yo creo que aquí hay dos salidas, ¿no? Hay la salida distópica y la salida utópica. O sea, yo no creo que solamente sea la salida distópica. Hombre, obviamente yo creo que hemos de intentar que sea la salida distópica sería, vale, lo que pasa es que yo no sé si hasta qué punto eso tampoco es algo, o sea, piénsalo, incluso cuando el nivel de bienestar, ¿no? Incluso de los ricos que viven en Dinamarca o en países así, donde hay mucha más igualdad, es más agradable poder salir y no tener unos muros en los que te tienes que amurallar, como ocurre en países de América, que la diferencia es más grande y tienen que básicamente vivir en zonas ahí y que no pueden ir por cualquier lado porque ya si no te pueden atracar y es decir, no sé, es al final un mundo en donde digamos no hay ese riesgo existencial para la mayoría de la gente, ¿no? Al final es un mundo más seguro, menos guerras, menos conflictos, porque al final eso es lo que genera el conflicto, ¿no? El hecho de ver este lo tiene todo y yo no tengo nada. Pero bueno, claro, no eso no quiere decir que no haya desigualdad en el futuro, ¿eh? Yo digo que si no habrá, pues, que, digamos, que si se puede evitar que haya pobreza absoluta, que es la pobreza, digamos, del que le faltan cosas básicas, si eso se puede evitar, no veo por qué no se va a evitar. Es decir, ¿por qué dejarías a alguien pobre cuando no tienes, no reporta beneficios y más si no necesitas mano de obra ni esclavos porque ya lo hacen todas las máquinas? Es decir, no ganas nada porque haya tener. Entonces yo creo que la salida utópica tendría más sentido y hasta cierto punto, obviamente, pues que imagino que los que son ricos seguirán queriendo tener de todo y mucho más. Fíjate, si es que lo que vimos cuando empezó a aumentar la productividad al final de la Segunda Guerra Mundial de forma masiva, por todos los avances tecnológicos que se habían dado, es que las luchas sociales, etcétera, lo que acabaron haciendo es que se bajó el número de horas trabajadas, se creó una clase media mucho mayor, se aumentó el nivel de vida. Podría ocurrir algo semejante. Sí, es que yo veo que lo lógico sería eso, es decir, tener una sociedad en la que el número de horas de trabajo sea bajo, muy bajo, y que realmente es lo que te dices, o sea, probablemente al final tenga que haber un básico, eso también, pero digamos, no sé si esto sería, digamos, tiene su parte utópica y su parte distópica, porque claro, también mucha gente sin saber qué hacer, ojito también, ¿sabes? Sin una toda ociosa, ¿no? Imagínate una masa de gente ociosa en grandes cantidades, ¿no? O sea, ¿qué haría toda esa? Claro, a lo mejor habría que entretener a toda esa gente. Entonces, la industria del ocio crecería un montón. Está creciendo, pero será descomunal en un mundo en el que la mayor parte de la gente no trabaje. ¿Qué imagínate? Por supuesto. Será descomunal. Y la gente acabará dedicándose a aquello que quiere hacer. Eso también. Habrá cosas que... Habrá una cierta de... Pero bueno, más allá de eso es eso. Sí. Fillichi te pregunta, ¿podría mantener la conciencia la inteligencia artificial general? Entiendo qué quiere decir. Claro, podría mantener la conciencia o tener conciencia. ¿No? Mantener, supongo que quiere decir si tener conciencia, creo que entiendo, ¿no? Más bien, o sea, más que mantener, porque mantener, si dice mantener se referiría al ser humano, ¿no? En caso de morir, y si no, y si es tener, es básicamente que se convierte en una Skynet. Yo la interpreto como que si la inteligencia artificial podría tener conciencia. Sí. Claro, sería es la pregunta del millón, ¿no? Si eso es una de las preguntas del millón, ¿no? De hecho, es que no sabemos lo que es la conciencia exactamente, cómo se genera. Tampoco se sabe. De hecho, Penrose, el famoso físico, dice que es un fenómeno cuántico, en verdad. Ya, sí. No lo sé.
Aunque es un poco discutida esa tesis también, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, está la tesis muy general es que hay alguna parte emergente que también es gradual en los animales, porque no somos los únicos animales conscientes, es decir, sabemos que tiene que haber que la conciencia, digamos, en los mamíferos e incluso en las aves, que son animales, por así decirlo, entre comillas, superiores, y luego vas bajando, los niveles de conciencia van degradándose conforme bajas a animales más, formas de vida más simples, ¿no? El tema es, al nosotros hackear la inteligencia haciendo como estamos haciendo, estamos creando máquinas que van a ser conscientes. Es decir, eventualmente cuando sean muy inteligentes serán conscientes o no. O es otra cosa la que necesitamos, que no estamos metiendo, otra pieza y que igual no la estamos metiendo y estamos generando directamente, vamos, no aún, pero vamos camino de generar una superinteligencia inconsciente, no consciente, no sé. Porque al fin y al cabo, si la conciencia es solo una ilusión, una manera de una ilusión de libre albedrío, que es que hay muchos psiquiatras o psicólogos que lo postulan, ¿no? Digamos que la conciencia solamente es la manera en cómo nuestro cerebro nos hace pensar que tenemos libre albedrío, pero que no lo tenemos. Que en realidad somos un puto algoritmo también corriendo, ¿no? Y que de alguna manera todo está bastante... Entonces, si eso es así, a lo mejor tampoco hay mucha diferencia entre algo consciente o inconsciente, ¿no? Pero bueno, el tema es que como no se sabe... Es hablar de un futurible Claro. que no sabemos, porque además en este tipo de cuestiones, y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que afirma Elon Musk, es que la curva, el dibujo de la curva del aumento hasta alcanzar un objetivo puede ser exponencial, hasta el punto de que tú puedes estar muy cerca en el tiempo y no saberlo. Es decir, Vale. no sabes tú en qué parte de la curva estás cuando estás a punto de alcanzar la exponencial hacia arriba y que eso se alcance dentro de 20 años o 15 años, que 20 años sería Bueno, poquísimo, porque ¿no? el tema de el gran frame, ¿no? De la singularidad tecnológica, ¿no? Que no lo hemos sacado, pero por Sí, sacarlo ahora era un tema, el de la singularidad, el punto, sí, de no retorno. Claro, exactamente. En el fondo es, ¿cuánto sería la singularidad? No sé si tú tienes la inteligencia humana, digamos, estás mejorando las máquinas o los algoritmos, vamos a decir, ¿no? De inteligencia artificial, etcétera, con inteligencia humana. Lo estamos haciendo con inteligencia humana, quizá apoyados por algunos ordenadores, etcétera, pero sí, fundamentalmente con inteligencia humana. Generas, por fin, en algún momento, un tipo de entidad sintética que ya sea como mínimo igual de inteligente que tú. Y ya te puedes colocar a 10 tíos tan buenos como tú, digamos 10 tíos, 10 entidades, ¿no? Tan buenas como tú a trabajar sobre ese mismo problema. Entonces encuentras una siguiente solución más rápido. Y es como lo que yo llamo automejora recursiva. Entras en mejora recursiva. Entonces, esas entidades, con esas, digamos, entidades inteligentes, consigues crear inteligencias aún superiores a ellas. Y llega un punto en que ya pierdes el control. Es decir, la inteligencia humana, el humano, que no mejora, se mantiene como inteligencia humana, queda rezagado y directamente ya no entiende lo que están haciendo las máquinas porque llega un punto en que han seguido iterando y ya pues has perdido el control. Y evidentemente ellas siguen mejorándose porque cada vez son más, digamos, potentes y simplemente han entrado en esa exponencial que dices tú, ¿no? De mejora y eventualmente tienes una inteligencia, no sé, que aquí hay como para mí, yo pondría dos límites, ¿no? Uno es la inteligencia humana, pero otro es la inteligencia de la humanidad. Es decir, podrías pensar que en algún momento la inteligencia de esa máquina fuera mayor que el de toda la humanidad entera en conjunto, ¿no? O sea, una puta locura. Claro, eso ya se te escapa completamente de... Lo lógico en una situación así es que eso alcance el cenit del poder. Es decir, algo así al final es lo que, digamos, lo gobierna todo. Es el poder máximo, ¿no? Omnipotente. Claro, si eso existiera, si eso llegase... Porque veo muy difícil, es lo que decía, ¿no? Como una inteligencia inferior normalmente no se deja someter, sino que somete. Que no tiene por qué ser violento, ¿eh? Puede ser que sencillamente, como hacemos nosotros con los perros, ¿no? No los tenemos por qué maltratar, pero son nuestros sirvientes. Nosotros somos los amos del perro porque somos más listos que ellos, ¿no? Más inteligentes en capacidad. Bueno, pues esa es un poco lo que nosotros pasaríamos a ser los perritos de la máquina, ¿no?
Y vamos con la última pregunta de Pito Pito que te plantea. Víctor, ¿no tienes miedo que estos avances te dejen a ti personalmente o a todos los científicos en particular en la calle porque todo lo que haces lo ejecutan los procesos más eficientes, productivos, baratos y simples burocráticamente? Claro. No, bueno, pero es que ese miedo lo tendría que tener todo el mundo. O sea, yo creo que, o sea, si expuestos a tener miedo, es que en verdad todo puede ser atacable por la IA. No hay trabajo que no. Si es que, mira, una de las cosas de la IA que más ha sido muy curiosa es que, y es verdad, yo creo que trabajos cognitivos que se creían a salvo de la automatización, de repente se han visto en peligro, de forma inesperada. Y dices, hostias, yo creía que, por ejemplo, lo de hacer una redacción, un resumen o dibujar, son cosas que pensarías Creativas, ¿no? Sí. creativas y tal, y que requieren una complejidad, que parece que dices, esto la máquina aún tardará un siglo o dos en llegar, ¿no? Y no, ha llegado allá y en cambio hay cosas mucho más machacas, mucho más chorras, que aún no podemos hacerlas, ¿no? Porque se necesita la fuerza física y entonces, pues, claro, ahí, pues hasta que no tengamos robots, la máquina ya puede decir. Entonces, como que la máquina ha poblado una serie de tareas muy cognitivas de una forma inesperada. Es algo además que ocurre en la robótica, que es la ley de que las cosas que son más fáciles para los seres humanos son las más difíciles de replicar. Por ejemplo, algo muy difícil como hacer un cálculo matemático 2556 por 37.743 te lo hace nada, un software de Chichinabo. Jugar al ajedrez y destrozar al campeón del mundo es algo que te lo hace. Pero un robot que vaya caminando por la calle y te abra una puerta es extremadamente complejo. Claro. Es que, ten en cuenta, y esto es la cosa, en nuestro cerebro, la mayor parte de nuestro cerebro está dedicado a esas tareas, no a calcular. Entonces, claro, es como si estuvieras utilizando, yo qué sé, una porción pequeña para poder hacer los cálculos. Entonces, ya de entrada, no estamos hechos no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era saber caminar, saber coger objetos, reconocer el entorno. Esto es nuestro cerebro. Luego también es otro punto, es que ese tipo de algoritmos para hacer ese tipo de tareas no se pueden programar de esa forma, abordándolos igual que de una forma así matemática, digamos, puramente, no sé, como con algoritmos así muy deterministas, ¿sabes? Sino con algoritmos más heurísticos y, digamos, los que tienen ahora en este caso las redes neuronales, sobre todo, pero también otro tipo de algoritmos, ¿no? Árboles de decisión, sí, o sea, bosques aleatorios, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de algoritmos que consiguen realmente reproducir un poco mejor lo que hacemos nosotros con nuestro cerebro a la hora de simplemente caminar, movernos por el entorno, hacer las cosas, ¿no? Y este es un poco el secreto de lo que se está haciendo ahora, pero claro, a la hora de decir, bueno, pero para que aún faltan piezas para llegar a lograr algo que sea, entre comillas, humano, o al menos que se nos parezca, ¿sabes? Pero bueno, ahí está la duda, ¿no? Hay quien dice, bueno, ahora viene otro invierno de la IA, eso lo habrás oído, porque estas piezas que faltan, a lo mejor vamos a tardar como 20 o 30 años en encontrarlas, entonces nos vamos a quedar atascados ahí, no sé. Y hay otros que dicen que no, que ya estamos tan cerca, que ya, digamos, esas piezas se van a ensamblar en los próximos años. Esta es un poco también una duda interesante, ¿no? Que se resolverá pronto, ¿no? Porque si vemos que la cosa no avanza y que se queda atascada y que pasan 10 años y sigue igual, estamos en invierno y ya otra vez. Pero bueno. Y si no, pues esto lo veremos cambios más drásticos aún en poco tiempo, porque claro, efectivamente nos iríamos a algo más potente. Bueno, chicos, pues creo que ha estado muy interesante el programa de hoy. Vamos a ir cerrando. Víctor, baja la persiana. ¿Algo que añadir? Bueno, lo que he comentado básicamente, al final lo que hemos dicho aquí son especulaciones muy... Pero que bueno, siempre... Yo creo que van a ir los tiros. Siempre hay algo que te sorprende, algo que a lo mejor no... A mí me gusta mucho especular. Y la ciencia ficción. Y si quieres un día hablamos también, porque he hablado así un poquito de algunas series, y un día podemos centrarnos en hablar de ciencia ficción, en plan novelas, series y cosas. Ya tenemos que traer a Gisbanos y a ti y hacer un debate. Porque me quedo con las ganas siempre de citar cosas de esas, pero que tampoco quiero hacer ahí que el debate se vaya a eso, ¿no? Pero sí, claro, al final lo que puedas predecir es que puede salirte totalmente distinto. O sea, bueno, lo que puedas tú pronosticar y realmente
Es lo que comentaba antes, que puedes pensar, ¿no? Es lógico que esto va a pasar y luego es que pasa todo lo contrario de una manera que, por un lado, que no habías podido pensar, con lo cual estamos hace un poco, es un juego especulativo, es muy atractivo y por eso la ciencia ficción también gusta tanto, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de escenarios de ciencia ficción no se cumplen. O sea, si no, pues tendríamos coches voladores ahora mismo, ¿no? Me parece que era. Bueno, es que yo creo que también que los avances tecnológicos han ido por una vía distinta. Siempre se pone el ejemplo de Regreso al Futuro 2. Es que no hay innovación. Acordaos de Regreso al Futuro 2, que nos decían que iríamos con patinetes voladores y... Ya, pero es que el patinete volador no es una buena idea. Es que el coche volador no es una buena idea. No es una buena idea. No. Independientemente de que fuera viable tecnológicamente o no. Si os acordáis de la película, están enviando faxes en el año 2000 no sé cuántos, 2024. ¿Cuándo hemos superado nosotros los faxes, por favor? Hostia, sí. Bueno, es que de hecho, esta que has dicho justamente, es que Internet no lo predijo ni Dios. O sea, creo que no hay nadie que predijera Internet al nivel de lo que... Hay un científico ruso, me acuerdo, que decía que en el futuro básicamente estaba prediciendo el smartphone e Internet, ¿no? Bueno, también Star Trek, ¿no? El comunicador de Star Trek, que era uno de esos que hacía clic, eso también. Pero bueno, pero yo creo que Internet, aún así, fue una cosa que si lo piensas, antes de Internet puede que hubiera algún caso de alguien que predijera, pero no era algo, no era trending en la ciencia ficción ni de coña. O sea, era algo muy outsider.